Buenos días, bon día, autoridades, amigos, amigas. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta primera sesión, a la primera jornada del e-Forum organizado por eMallorca Experience en este 2025. Entre hoy y mañana vamos a poder escuchar a más de 18 ponentes y su análisis posterior en las mesas redondas que tendrán lugar al final de cada sesión. Lo cierto es que todas las decisiones que vayamos tomando a partir de ahora van a condicionar nuestro futuro. Un futuro que, les recuerdo que teníamos deberes para el 2030, parecía muy lejos y el 2030 está ya a la vuelta de la esquina. Entonces, se trata de eso, de tomar buenas decisiones todavía hoy. Y, bueno, hablando de buenas decisiones, nosotros la hemos tomado. En Mallorca Experience ya estamos adheridos al Pledge de Turismo Responsable de la Fundación Mallorca Turismo y les invito también a todos ustedes que van a compartir estas horas con nosotros con los códigos QR que aparecerán en las pantallas durante el día, a suscribirse y a adherirse también a este Pledge de Turismo Responsable. Bueno, ya contamos con el alcalde de Palma, que hace un esfuerzo porque también tienen pleno en el ayuntamiento durante ayer y hoy, pero ha querido acompañarnos para dar la bienvenida y para poder dar el pistoletazo de salida a estas jornadas. Gracias, Jaime Martínez, por estar con nosotros y le escuchamos. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenidos a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Grupo Serra, a sus directivos y profesionales, la oportunidad de pronunciar estas palabras de inauguración del e-Forum 2025, una jornada que a través de diversas mesas redondas y ponencias fará posible que a lo largo del día de hoy y mañana se pueda profundizar en cuestiones verdaderamente cruciales para nuestro presente y futuro como sociedad y, en nuestro caso, como ciudad. En este sentido, es de obligado cumplimiento dar la enhorabuena a los organizadores por haber sabido dar forma a un programa tan diverso e interesante y completo como el que se desarrollará durante estas dos jornadas. El programa acoge la intervención de ponentes de indiscutible prestigio que nos ayudarán a entender mejor los retos que las Islas Baleares y el mundo en general tienen planteados hoy en lo que hace referencia a cuestiones tan cruciales como las energías renovables, el cambio climático, la desertificación, los edificios eficientes o la gestión portuaria vinculada al bienestar urbano. El programa también presta una especial atención a la innovación como palanca de transformación de las ciudades, tanto desde una perspectiva de sostenibilidad como la de digitalización tecnológica, y se ocupa, al mismo tiempo, de analizar la gestión realizada en la Serra de Tramuntana como paisaje cultural y patrimonio de la humanidad. Me permitan que dedique un breve apartado de mi intervención a hacer referencia a este gran tesoro de entorno natural de Mallorca, que, como bien saben, la UNESCO, en su momento de hacer efectiva su declaración en el año 2011, no únicamente destacó el fruto de lo que era la tierra, sino también el resultado del infatigable trabajo de las personas, del hombre. En efecto, la Sierra de Tramuntana, con sus espacios incomparables, que se han ganado con derecho propio el mérito de representar el patrimonio ambiental de la isla delante de todo el mundo, es el ejemplo paradigmático de hasta qué punto la simbiosis entre el hombre y la naturaleza hace posible la consecución de un medio ambiente equilibrado, perdurable y sostenible. Por parte del Ayuntamiento de Palma, me complace extraordinariamente afirmar que nuestro compromiso con la construcción progresiva de una ciudad verde e inteligente, con el punto de vista puesto en el bienestar de los residentes y la creación de nuevas oportunidades sociales, es total y absoluto. Esta es la finalidad que otorga el principal sentido al nuevo proyecto de Palma Cultural Innovation Bay, donde están recogidas ambiciosas actuaciones destinadas a impulsar las nuevas tecnologías con una fórmula de riqueza y conocimiento.
Estamos hablando de una apuesta estratégica para Palma, una ciudad de referencia en conceptos como la transición energética, la investigación científica, la innovación, la sostenibilidad y la economía azul. Se trata de poner el foco en el desarrollo de planes y proyectos que a través de la fórmula de colaboración público-privada, con la implicación de diferentes sectores de actividad y el apoyo de las diferentes administraciones, contribuyan a impulsar la actividad productiva en un marco de un nuevo modelo económico donde los protagonistas han de ser las energías verdes, la conservación del territorio, la protección del medio ambiente, la transmisión de conocimiento y la dinamización e impulso de las nuevas tecnologías. Para acabar, me gustaría reiterar mi agradecimiento al Grupo Serra, a su conseller de Presidencia, a la dirección también de Esbaluar, donde se recoge hoy estas jornadas, y a las instituciones, entidades y empresas que han colaborado en la puesta en marcha de este fòrum, entre las que también está el Govern, el Consell, la Fundación Mallorca Turismo y la Autoridad Portuaria de Baleares. Deseo, de verdad, a los organizadores, promotores, impulsores y asistentes de este foro que compartan unas jornadas pródigas en contenido y propuestas destinadas a beneficiar el conjunto de la sociedad palmesana y balear. Muchísimas gracias y buena jornada a todos. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y bueno, nos encontramos en un espacio especial. Estamos en el Aljub d'Esbaluart, antiguamente un aljibe de agua dulce, data de 1640, son 350 metros cuadrados, y en este espacio lleno de agua antes se abastecía todo este barrio, el barrio del Puig de Sant Pere, y también a los barcos que llegaban al puerto de Palma. Actualmente, como ven, es un espacio cultural polivalente, dinámico, en el que podemos encontrar desde un foro como este hasta un concierto o tal vez una exposición. Y dándole vueltas a esta primera sesión, pienso que tal vez es un buen espejo para lo que vamos a contar a continuación, ¿no? En el que vamos a analizar la destreza humana para metamorfosear la situación en la que nos encontramos, la situación de nuestro planeta, y conseguir algo, yo creo que difícil, y también lo ha dicho el alcalde, que es el equilibrio. Y ese es el título de la sesión que a continuación arrancaremos: La Tierra en equilibrio, desafíos y soluciones para un planeta vivo. Nos acompaña para dirigirnos María García de la Fuente, que es presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, una especialización que persigue, creo, desde hace más de 26 años. Ella ha trabajado en Europa Press, en el Diario Público y en el Gabinete de Comunicación del Ministerio de Medio Ambiente. María primero va a disertar sobre periodismo ambiental, la mejor vacuna contra los bulos que hoy en día están tan de moda. A partir de aquí, ella será la conductora de toda la sesión de esta mañana. María, bienvenida, muchísimas gracias y te paso a ti el turno. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias al Grupo Serra por impulsar este fórum, que yo creo que también es importante reflexionar sobre el momento que vivimos, ¿no? Lo de la Tierra en equilibrio, la verdad es que es todo un desafío, ¿no? Vivimos ya en la era del cambio climático. Seguramente muchos periodistas hemos hablado y escrito en los medios de comunicación a lo largo de las 2 últimas décadas sobre cambio climático, ¿no? Y es un tema que nos es bastante conocido para los periodistas que nos dedicamos a esto, pero quizás lo que nos ha sorprendido a nosotros mismos, que veníamos tratando este tema desde hace un par de décadas, es que no lo íbamos a vivir en primera persona, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente ha supuesto un cambio a la hora de informar. Cada vez era más frecuente este tema en los medios de comunicación, pero lo veíamos como algo que estaba por llegar, que seguramente iban a vivir nuestros hijos o nuestros nietos, pero que no lo íbamos a ser protagonistas de esta era, ¿no? Era lo que, no sé, yo creo que nos ha sorprendido lo pronto que ha llegado, ¿no? Y por eso quizás un día tras otro nos sorprendemos con estas vivencias en primera persona. Y esta nueva realidad
bueno, pues nos está cambiando nuestra forma de enfrentarnos a decisiones diarias que tenemos que ir tomando y siempre los cambios pues cuestan, ¿no? Y esos cambios son muy necesarios. Y para hacer frente a esta nueva realidad, yo creo que es necesario estar informados y es estar lo mejor informados posibles. Contar con la mejor información para tomar esas decisiones y desde eso nos encargamos los periodistas ambientales. Cuando yo voy a hacer una reforma en casa, por ejemplo, bueno, pues me informo, contrasto presupuestos, leo sobre aislamiento, sobre climatización, tomo decisiones informadas. Bueno, pues desde la información que hacemos desde los medios de comunicación, como los que tiene el Grupo Serra, necesitamos que esa información sea veraz y sea contrastada, porque desde que nos levantamos por la mañana tomamos decisiones ambientales, aunque no seamos conscientes de ello, pero cuando nos levantamos necesitamos energía para que suene ese despertador, para poner las luces, necesitamos agua cuando vamos a la ducha, esos alimentos que desayunamos también son decisiones ambientales. Cuando nos vestimos, la ropa que llevamos conlleva unas decisiones ambientales y cuando vamos a salir de casa para ir al trabajo, a la universidad, necesitamos un medio de transporte, ya sea porque vamos andando, porque cogemos un autobús, una bici, y son decisiones ambientales. Y todo eso, aunque no nos estemos dando cuenta, conlleva tener la mejor información, ¿no? Porque cuando voy a la compra estoy mirando unos etiquetados, cuando me compro un coche o cuando decido ir en bici, bueno, pues estoy tomando decisiones ambientales. Y en el ámbito del periodismo no vale que pongamos el micrófono a cualquiera. Los periodistas ambientales y todos nuestros compañeros especializados tenemos que poner el micrófono a esos expertos, a los científicos, a los meteorólogos, a los que nos están contando con datos, con cifras, lo que está pasando, para que esas decisiones, bueno, pues se cuenten y tomemos las decisiones con los datos que mejor representen. Y por eso es importante que los periodistas nos especialicemos, que tengamos esa agenda de expertos a los que llamar y que sepamos hacerles las preguntas adecuadas. Por eso decía en el título de la introducción, la especialización es la mejor vacuna contra la desinformación, porque así es más difícil que nos la cuelen. Y además, los periodistas también tenemos una responsabilidad de servicio a la ciudadanía, ¿no? Porque con lo que digamos y con lo que escribamos, muchos de ustedes tomarán decisiones. Así que, bueno, espero que sigamos fomentando el periodismo especializado, que los periodistas podamos seguir preguntando y ejerciendo nuestra labor y que le pongamos, bueno, pues voz y cara a los expertos como los que hoy nos van a acompañar en esta sesión. Voy a pasar ya a darle paso al primero de los ponentes, que es Álvaro Rodríguez, que es coordinador general de The Climate Reality Project en España y que bueno, nos va a dar una visión muy acertada sobre lo que estamos viviendo, esta era del cambio climático. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Muchas gracias, María. Y bueno, la verdad es que empezar con esta ponencia me supone una gran responsabilidad porque voy a empezar hablando de malas noticias. Me gustaría contaros otra cosa, me gustaría deciros qué bien que estamos aquí en Mallorca, en un sitio maravilloso, con un clima maravilloso, pero me toca en esta sesión hablaros de una realidad incómoda que ocurre en un lugar maravilloso, nuestra casa. Esta es nuestra casa. Y que no nos cuenten otras cosas. Todos los que estamos aquí no vamos a vivir en otra casa que esta casa. Y a veces yo creo que no somos conscientes de la suerte que hemos tenido de nacer en esta canica azul, que es el único planeta que conocemos del universo en el que la vida es posible. A lo mejor otro día encontramos, pero hoy por hoy esto es lo que hay. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. No hay un plan B. Nadie se va a ir a Marte a vivir. Esta será siempre nuestra casa. Hay otra foto, esta foto que os he enseñado es una de las fotos que se hizo en una de las misiones Apolo y esta es una de las fotos de la última misión Apolo. Aquí se daba la circunstancia de que justo cuando la nave estaba entrando en la Tierra tenía el Sol justo a la espalda, con lo cual se veía todo lo que es la esfera de la Tierra perfectamente iluminada. Por eso tiene estas características. Esta foto es lo que se llamaba la Blue Marble, la canica azul, y es una foto que tiene mucha significación porque tardó casi 30 años
en volver a colocar otra sonda en esa posición y poder volver a hacer esta foto. Las fotos que hemos visto después de esto, en los años 80, 90, eran fotos parciales, pero nunca habíamos puesto una cámara, digamos, en ese punto. Y esta foto nos permite ver, con los 3 colores que vemos en la foto, de lo que yo quiero hablaros hoy. Vemos la parte marrón, que digamos es la zona de desiertos, tierra emergida. Vemos en blanco el agua en estado gaseoso y en estado sólido, y vemos en azul el agua en estado líquido. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de ese agua en estado gaseoso, de ese agua en estado líquido y de ese agua en estado sólido, y cómo toda su vida y su movimiento hace que el planeta sea habitable. Y cómo, si hacemos ciertas cosas, la cosa se empieza a complicar. Hay una cosa que creo que es fundamental y debemos saber. Este planeta es habitable porque tiene una determinada atmósfera. La atmósfera es pequeñita. A veces pensamos que siempre se dice, no, el ser humano es pequeñito, unos más pequeños que otros, pero no somos capaces de afectar a la Tierra, porque la Tierra es grande y nosotros somos pequeños. Primero, no estamos afectando a la Tierra, estamos afectando a una capita muy finita de la Tierra. Es decir, si fuéramos una manzana, es la piel de la manzana. Es a eso a lo que estamos afectando. Y luego somos pequeñitos, pero somos 8.000 y pico millones de humanos pequeñitos. Entonces, eso no es tan así. Pero esa atmósfera es fundamental. Gracias a ella hay vida en la Tierra. Esto que voy a pasar muy rápido porque lo conocéis todos. El Sol básicamente ilumina la Tierra. Las ondas solares no tienen ningún problema en atravesar la atmósfera, llegan a la Tierra y salen rebotadas en forma de rayos infrarrojos. Esos rayos infrarrojos tienen menos fuerza que los rayos a la entrada, con lo cual algunos de esos rayos no salen rebotados, sino que se quedan atrapados en la atmósfera. Y eso permite que la temperatura en esa zona media de la atmósfera esté en unos 15 grados centígrados, invierno, verano, día, noche, hemisferio norte, hemisferio sur. Eso es lo que hace que la vida en la Tierra sea posible, el efecto invernadero, el natural, digamos, el que ha ocurrido toda la vida. Por pasar muy rápido con una comparativa, la Tierra está a 15 grados, si comparamos, por ejemplo, con otro planeta, que alguien está pensando cosas, como Marte. Marte tiene mucha menos atmósfera. La energía que gana de noche gana de día la pierde de noche. La temperatura media de Marte es menos 55 grados. En cambio, hay otro planeta, por ejemplo, como es Venus, que tiene una atmósfera muchísimo más densa. Y claro, la temperatura está cerca de los 500 grados de media. Cualquier rayo solar que entra en Venus se queda allí y esa temperatura ya no baja. Cuando hago esta charla en algún instituto, siempre hay algún chaval que se levanta y me pregunta, oiga, esto está más cerca del Sol y eso está más lejos. Y sería un razonamiento bastante lógico, si no fuera porque no siempre lo evidente es así. Venus, por ejemplo, tiene otro planeta al lado, que es Mercurio, que está más cerca del Sol y es más frío. Es decir, no es tan importante la cercanía o lejanía al Sol como el hecho de contar o no contar con un determinado efecto invernadero. Y esto es importante para lo que vamos a hablar hoy. El problema que tenemos en este momento es que hemos decidido que todo nuestro desarrollo económico en los últimos 150 años lo vamos a apoyar en la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, como si no hubiera un mañana. Hasta el punto de que cada 24 horas, cada día, arrojamos más de 175 millones de toneladas de basura a la atmósfera, pretendiendo que no va a pasar nada. Y lo hacemos a poquitos, a muchos, pero como si eso no fuera a tener efecto. Pero el problema es que eso está engrosando esa capa de la atmósfera y eso está haciendo que rayos infrarrojos que antes salían despedidos fuera, ahora se queden atrapados y la temperatura en la atmósfera aumente. Esto sería lo que llamaríamos el efecto invernadero de origen antropogénico, es decir, el que no es natural, el que hemos generado nosotros por cambiar el equilibrio de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y hay una cosa que creo que es importante. Muchas veces la gente dice, bueno, pero es que el clima ha cambiado a lo largo de la historia. Es cierto, pero ni así ni tanto. En los últimos 1.000.000 de años, la concentración de CO2 en la atmósfera ha estado entre 180 partes por millón y 280. ¿Vale? En las épocas glaciares bajaba, en las épocas interglaciares, que es la que estamos, subía. Pero nunca por encima de 280 partes por millón. Y la temperatura, evidentemente, acompañaba eso. En épocas frías y en épocas calientes. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando yo nací estábamos a 350 partes por millón, pero hoy estamos superando las 425. Es decir, tengamos claro que en los últimos 2 millones de años la Tierra nunca ha tenido la concentración de CO2 que hemos provocado en una línea que va vertical hacia arriba. Podemos engañarnos, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay y son muchas las causas de esos gases de efecto invernadero. Por supuesto, la descongelación del permafrost, la minería, la agricultura industrial, muchísimas cosas, pero la principal
causa de gases de efecto invernadero es la quema de combustibles fósiles. Es así de sencillo. Y es cierto que nuestra economía está perfectamente alineada con la quema de combustibles fósiles. Y cada vez que nos dejan sueltos, emitimos gases de efecto invernadero por los combustibles fósiles. De hecho, hay 2 excepciones en la historia, que las tenemos aquí. Los 2 únicos momentos en los que las emisiones han disminuido ha sido cuando nos encerraron por el COVID y cuando la crisis de 2008, la crisis financiera, pero en cuanto luego volvemos a estar un poquito sueltos, ¡pum!, salimos disparados para arriba. Y esto, uno tras otro. Y recordemos, esto no es economía, esto es física. El cambio climático es física. No es política, no es economía, no es sociología, es física. Si yo hago una cosa, tengo una reacción. Es así de sencillo. Y esto tenemos que tenerlo claro. Y las temperaturas en el planeta Tierra están aumentando de forma constante, que es algo que percibimos. Pero cuando lo ves en los datos estadísticos, te das cuenta de que es así. Y que cada año, esto es 2024, vamos por encima del año anterior. Los 10 años más calurosos de los que tenemos constancia son los 10 últimos. Yo llevo trabajando con Al Gore 18 años y esta diapositiva la he cambiado 18 veces. Porque cada año se va sumando a la terna. Y de estos 10 años más calurosos, ¿sabéis cuál es el más caluroso de todos? 2024. El año pasado, que fue el primer año en el que superamos el 1,5 grados de temperatura. ¿Os acordáis? Ese que no había que superar si queríamos tener un planeta más o menos habitable a mitad de siglo. Pues estos son los datos de lo que está ocurriendo. Hemos superado, esperemos que coyunturalmente, porque lo bueno que tiene el clima, efectivamente, es que hace fluctuaciones. Pero las tendencias son obvias. Las tendencias son obvias. Cuando vemos las temperaturas globales del aire, vemos que realmente, frente a lo que es la media, las temperaturas van aumentando año tras año. Y vamos batiendo récords como si nos fueran a dar algo. Y esto es así. Mirad, yo tengo 53 años. Yo nací en el año 71. Desde que yo nací, el verano ha aumentado 5 semanas. 5 semanas. Yo sé que en una isla como Mallorca, que vive del turismo, pues dices, jolín, 5 semanas más para que vengan los alemanes y los franceses a la playa. Y sí, hoy es cierto. Pero en 2035 y en 2040, recordemos que nadie va en agosto al Sáhara de vacaciones. Ese es el problema. El problema es que esto es una escalera. Y cuando vas subiendo escalones, al principio puede parecerte muy bien, pero luego la cosa cambia radicalmente. Y el problema es que además Europa es el continente que más rápido se calienta. Y dentro de Europa, España especialmente. Estamos viendo cómo se baten récords de temperatura. El récord en Europa se bató 48,8 grados a la sombra. Es una temperatura enorme, brutal. Esto se vivió en Sicilia hace un par de años. El año pasado, en el Vaticano, llegaron a los 42 grados y pico, que es el récord más alto que habían tenido de temperatura. De hecho, el Papa Francisco comentó que el cambio climático en este momento es una carretera hacia la muerte. Es cierto que el Papa Francisco se caracterizó, entre otras cosas, por su primera encíclica, la encíclica Laudato Si. Realmente era una carta a la tierra y era un tratado, que no lo haya leído lo recomiendo, independientemente de que seáis o no creyentes, porque es un tratado de ciencia climática excelente, excelente. Esa es la primera parte. La segunda parte es una carta de amor a la tierra. En cualquiera de los 2 casos merece la pena leerlo. Pero eso es así, está ocurriendo y vemos cómo las olas de calor se suceden una tras otra. ¿Recordáis la que hubo hace 2 años aquí en Mallorca, en el que el mes de julio superabais los 40 grados? Yo lo recuerdo porque vine aquí a verme con el alcalde y para otro tema que no tiene nada que ver, y te juro que me decían, salte a dar un paseo. ¿Un paseo de qué? Si voy a morir en la calle. O sea, era una cosa terrible. El problema es que eso es algo que estamos viendo, que cuando vienen las olas de calor, no de 3 días, sino de 3 semanas, muere gente. Y muere gente, además siempre mueren los más débiles, los niños, los ancianos, los enfermos, que son los que menos pueden soportar. Los pobres más que los ricos. Esto también, el cambio climático no reparte de forma igual. Y lo que estamos viendo es que el verano de 2022 se puede convertir en el verano medio en 2035. Eso es lo que estamos viendo. Y vemos cómo se baten récords absolutamente infernales. Esto fue temperatura, digamos, tomada en suelo hace 1 año y pico en Extremadura por encima de los 60 grados. No es atmosférico, es en suelo. Cuando tenemos esas olas de calor, tenemos un pico de muertes. Y lo asumimos como las muertes en carretera, probablemente, como algo que forma parte de nuestro día a día de forma normal. Y está ocurriendo en todo el planeta. Con los casi 50 grados
de la India. O mirad, el año pasado la India tuvo también una serie de récords de calor brutales coincidiendo con las elecciones. Y lo que para mí es un hecho que debería hacernos reflexionar, en torno a mayo-junio murieron 77 personas, de las cuales 33 eran trabajadores de los colegios electorales, porque esos no se podían ir a casa cuando venía la ola de calor. Que mueran 33 trabajadores de colegios electorales por golpes de calor es realmente algo que dices, a ver, que esto ha superado todas las alarmas. El año pasado, por esta época, en todo lo que era Filipinas, India, Bangladesh, Camboya, a los niños les mandaron a casa porque los colegios no podían asegurar la supervivencia de los niños con la ola de calor. O sea, son cosas que normalizamos, que no tienen nada que ver. 52 grados no son los 40 de Sevilla a la sombra, ¿eh? 52 grados en China hace 2 años. ¿Y qué está haciendo China? Siempre son muy industriosos. Están creando refugios subterráneos para poder aguantar las olas de calor, que yo creo que convertirnos... Bueno, este es un buen refugio subterráneo, ¿a qué lo veo? Se parece poderosa y sospechosamente. Te juro que no estaba ahí presentado, yo no sabía que íbamos a vernos en este sitio, pero va a ser necesario tener este tipo de cosas para que la población, la parte que no podamos evitar, la pueda gestionar. Está ocurriendo cosas como que, por ejemplo, las líneas de alta velocidad, con el calor se curvan los raíles, porque no están preparados para ese calor. Eso sí, siempre hay gente muy industriosa que está muy por delante y dice, yo tengo una idea para solucionar esto. ¿Dejar de emitir? No. Pintar las vías de blanco. Y así el efecto albedo hace que se calienten menos y así no se deforman, que es lo que están haciendo en Alemania. Pero realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que esto va mucho más allá de lo que somos capaces de ver, que hay muchas zonas del planeta que se van a convertir en zonas inhabitables. Actualmente esto sería lo que es las zonas que podríamos llamar inhabitables en el planeta, donde realmente no puedes sobrevivir en el exterior más de un par de horas o no podrías tener subsistencia. Pero el problema es que con los patrones que llevamos actualmente, las zonas que se pueden convertir en inhabitables en 50 años es mucho más amplias zonas. Si os habéis dado cuenta, aquí está gran parte del Amazonas, porque hay grandes riesgos de que el Amazonas se convierta primero en una sabana y luego en un desierto, y que lo haga durante nuestra vida, que es un poco lo que comentaba María. Es que lo que ha cambiado completamente es que estamos siendo testigos del cambio. Claro, aquí viven cientos de millones de personas en esas franjas negras. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Migrar? Lógicamente, lo que haríamos cualquiera de nosotros. Tratar de salvar a nuestros niños. Lógicamente, el problema es que eso puede tener serias consecuencias a nivel mundial. The Lancet decía que tenemos que ver la posibilidad en este siglo de tener que gestionar a más de 1.000 millones de migrantes climáticos. No somos capaces de gestionar 1.000 millones de migrantes con lo que ello supone. Y aquí hay una reflexión que hacía el Papa Francisco que me parece muy importante. En el Laudato Si decía que los efectos del cambio climático, de la crisis medioambiental, la sufren sobre todo los más pobres. Y yo añado, y la creamos los más ricos. Es así. No todos somos iguales, ni todos lo estamos sufriendo igual. Y es una reflexión que debe acompañarnos. Al final vemos como los más frágiles, los más pobres en todo el mundo son los que más están sufriendo el impacto del cambio climático. Entonces, hay una cosa que tendríamos que reflexionar. ¿Y esto qué está pasando? Dice, bueno, ahora viene que esto que estamos viendo, estas olas de calor, es solamente lo que llamaríamos el aumento de la temperatura de la atmósfera. Pero, afortunadamente, la gran mayoría de ese calor excedentario lo está absorbiendo el océano. Pero esto, a diferencia de Las Vegas, lo que llega al océano no se queda en el océano. El océano está haciendo de esponja que absorbe gran cantidad de esa temperatura excedentaria. Pero las temperaturas de los océanos están aumentando. Y vemos cómo el año pasado, curioso récord, por primera vez durante un año, cada día se batió el récord de temperatura media en la superficie de los océanos. Y eso no es una buena noticia. No es una buena noticia. Estamos viendo cómo, si vemos la evolución de las temperaturas en la Tierra, la atmósfera ha aumentado, el calor en la Tierra lo ha aumentado, en los hielos ha aumentado, pero donde realmente más está aumentando la temperatura es en los océanos, ojo, hasta 2.000 metros de profundidad. O sea, estamos cambiando el balance de energía de esa gran masa que son los océanos. Y la mayoría de ese cambio se está produciendo en los últimos 20 años. Eso es lo que nos dicen los datos. Claro, un mar más caliente es capaz de generar efectos
mucho más excepcionales. El año pasado tuvimos por primera vez en todas las cuencas oceánicas tormentas, huracanes, tifones, tornados, tifones, ciclones de categoría 5. Siempre ha habido, pero nunca en todas las cuencas un mismo año. Y eso es algo que ha ocurrido. Uno de los que hubo el año pasado fue el huracán Otis, que impactó contra Acapulco, que tuvo una característica especial, y es que fue mucho más rápido de lo normal. No es que el cambio climático vaya a hacer que en el Caribe haya huracanes. Como bien sabe Mario, en el Caribe ha habido huracanes toda la vida. Eso no cambia. Lo que no ha habido es huracanes que se generen tan rápido, que se alimenten tan rápido, que se muevan tan rápido y que aumenten de nivel tan rápido. El problema es que el Otis, en muy pocas horas, se convirtió en un huracán explosivo y no dio apenas tiempo a evacuar a la gente. De hecho, yo tengo un amigo que estaba en Acapulco en un congreso y le pilló el huracán y le dijeron, vétete en la habitación, en una 8ª planta. Y él me cuenta el sonido. Dice, cuando empezó el huracán no sabía qué hacer, me metí en el armario. Y él dice, yo recuerdo esas 2 horas, el sonido, todavía dice, cuando me acuesto por las noches, oigo el ruido del huracán golpeando. Cuando salió, la habitación había desaparecido. Él afortunadamente estaba bien. Pero esto es algo que no deberíamos normalizar porque no tiene nada de normal y porque está atacando siempre a los más débiles. Hay 2 huracanes especialmente simbólicos que me gustaría mencionaros, que son el ETA y el Iota, que ocurrieron en 2020, justo poco después del COVID, que básicamente atacaron Nicaragua, toda la zona de Honduras, la zona del norte de Colombia, pero con una característica, y es que atacaron uno y a los 15 días el otro, la misma zona. Era como te estás levantando del primer golpe y te llega el segundo, ¡pum! Y es algo que dices, contra eso es muy difícil gestionar. De hecho, el Iota es la tormenta más fuerte que jamás ha impactado Colombia. El problema de eso es que eso supone unos daños para los más pobres enormes. Honduras perdió en 15 días el 40% de su PIB, con 2 huracanes sucesivos. Claro, es muy difícil sostener eso. Es muy difícil decirle a la gente que eso no lo hagan. Y estamos empezando a ver fenómenos que nunca antes se habían visto, como por ejemplo huracanes en el Mediterráneo, que de hecho, para empezar, es que el nombre huracán pertenece al Atlántico, con lo cual ha habido que inventar un nombre que es Medicán, que es como se llama, a ver, está bien, pero tampoco se puede dar un nombre un poquito más currado, pero Medicanes, huracán en el Mediterráneo, y estamos teniendo este tipo de fenómenos. Hubo uno que yo creo que aquí en España pasó desapercibido, pero me parece importante, que es la tormenta Daniel. La tormenta Daniel fue un Medicán, se encontró con que esa zona del Mediterráneo estaba más de 5 grados por encima de lo normal el agua y básicamente impactó contra la zona norte de Libia. Murieron más de 12.000 personas. Más de 12.000 personas. Básicamente el huracán primero impactó, luego además rompió 2 presas que había, el agua volvió a bajar. Al final fue un desastre brutal y es la mayor desastre climático en pérdidas que ha tenido África. Y aquí yo creo que si os hablo de la tormenta Daniel, tampoco es que mucha gente la conociera. ¿Qué pasa? Que lo que vemos es que el mar Mediterráneo se va aumentando de temperatura, eso es energía concentrada y eso sale por algún lado, que no es tan fácil saber por dónde va a salir. Esto era un poco los récords de temperatura que hemos ido superando, pero por ir adelante, por supuesto, Daniel, antes de llegar a Libia, arrasó parte de Grecia, etcétera, etcétera. O sea, que estoy hablando de una tormenta que tuvo unas consecuencias bastante importantes y de la que no hemos oído hablar. El año siguiente, este verano pasado, por primera vez la temperatura del Mediterráneo entre Mallorca y la península ibérica superó los 30 grados de temperatura. Los 30 grados de temperatura es una temperatura que no habíamos visto. Y yo recuerdo, un poco antes de octubre, una charla en la que comentaba aquí en Mallorca, cuidado porque hay mucha temperatura, hay mucha energía almacenada. Veamos lo que ha pasado en Libia y eso puede volver a pasar, o otro fenómeno similar. Y lo que pasa es que vemos cómo la temperatura en el Mediterráneo ha ido aumentando y ha ido aumentando. Y eso al final es energía. La temperatura es energía y eso va a ir a alguna parte. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar, por desgracia.
se crea un río atmosférico, que además aquí vemos las imágenes el día 29 de octubre y vemos cómo se alimenta de agua del Mediterráneo que va cayendo en una zona concentrada como es toda la zona de Valencia. A mí este vídeo me dejó porque es como muy evidente. Si tú has concentrado, eso va a ir a alguna parte. Esa energía está afectando. Y lo que no sabes es a quién le va a tocar cada vez. Sabemos lo que pasó, efectivamente más de 215 muertos, pero claro, es que se batieron récords de pluviometría que nunca se habían visto. Más de 500 litros por metro cuadrado es una absoluta barbaridad. Por mucho que nuestras infraestructuras estuvieran más limpias, menos limpias, las infraestructuras no estaban preparadas ni concebidas para cuestiones de este tamaño. Y eso es a lo que nos estamos empezando a enfrentar y que debería hacernos reflexionar. Tampoco voy a entrar, porque eso luego dejo a Mario que lo cuente, pero el por qué se producen este tipo de danas siempre ha habido. El tema es que vemos que las danas están más tiempo, se mueven más despacio y eso sí que tiene que ver con muchas cosas como es la corriente de chorro que está afectando al planeta. Tenemos que tener en cuenta que estamos sobrecalentando el Polo Norte. Y dices, ¿qué tiene que ver la dana de Valencia con el Polo Norte? Pues están relacionados. Si yo sobrecaliento el Polo Norte, básicamente lo que estoy consiguiendo es que toda esa zona que debería ser un foco frío se convierta en un foco caliente. Y al convertirse en un foco caliente, cambia toda la lógica de las corrientes oceánicas, la distribución entre el Ecuador y el Polo Norte, y todo eso cambia completamente. Y uno de los fenómenos que hemos tenido es que estamos viendo cómo el Polo Norte, que recordemos es un cubito de hielo que flota en el Ártico, se está descongelando. Con lo cual el efecto albedo, es decir, el rebote de las ondas solares, cuando golpean sobre el mar, al contrario, se absorben y se sobrecalienta lo que es el océano Ártico. Y eso es algo que estamos viendo cómo ocurre y eso puede afectar a toda la distribución de las corrientes oceánicas en el planeta Tierra. Hay una cosa que ha ocurrido y que debería preocuparnos y es cuando hay una ola de calor en el Polo Norte, corremos la posibilidad de que se meta una ola de caliente en el Polo Norte y se parta, digamos, el vórtice polar en dos zonas, con lo cual tenemos olas de frío yendo a ambos lados. Eso es algo que está ocurriendo y que está provocando, entre otras cosas, que lo que es la corriente de chorro, que solía ser como una cosa circular, empiece a convertirse como en la flor de tus. Es decir, que hace subidas y bajadas, lo cual hace que haya olas de calor mucho más al norte y olas de frío mucho más al sur. Y que además el desplazamiento sea más lento. Y esto explica muchas cosas que hemos ido viendo, como las olas de frío en Texas del año pasado, donde de pronto tienes un frío polar en zonas donde no deberías tenerlo, porque tan al sur no debería haber, como Turquía, o como si recordáis Filomena. Filomena era clarísimo ese vórtice cómo bajaba, cómo se encontraba con una borrasca que venía del sur, y efectivamente tenías, sobre todo los 10 días después de la caída de la nieve, tuvimos 10 días con máximas de 0 grados. Entonces, esa ola polar lo que hizo fue imágenes como esta, en la cual tenemos a la gente en la puerta en la Cibeles esquiando. Pero esto es algo que debería simplemente hacernos reflexionar. No podemos cambiar el ciclo hidrológico, porque si lo cambiamos, tendremos que asumir que sufrimos las consecuencias. Y vamos a ver las tormentas hacerse mucho más grandes. Vamos a ver cómo nos tenemos que enfrentar a fenómenos que hasta ahora no habíamos visto. Estos son las cámaras de tráfico de Tucson, en el cual vemos cómo esa bomba de lluvia deja caer todo en un lugar en un momento dado. Y eso es algo que puede ocurrir y que va a ocurrir cada vez más a menudo. No sé si recordáis en San Llorén lo que ocurrió hace unos años, pues es eso, es decir, en un momento dado, en un momento concreto, cae una cantidad de agua de golpe que no podemos gestionar. Y en este caso, además, tuvimos la mala suerte que fue justo a la hora de salida de los niños del colegio. Pero eso puede ocurrir y ocurre a menudo. Y se van batiendo récords y hacemos que ocurran cosas nuevas que no nos sorprendan, como que haya huracanes que vengan a Europa. Europa no tenía huracanes y ahora estamos empezando a tener. Ofelia fue el primero, tenemos medicanes como Gloria, que se cargó el delta del Ebro en 24 horas, y empezamos a tener sucesos meteorológicos que están asolando todo. Quiero ir rápido porque no me gustaría perder la parte positiva, pero simplemente os dejo con estas cuestiones. Inglaterra está sufriendo una pluviometría mucho más alta. Hay una imagen que a mí me llamó mucho la atención de este pub en Inglaterra, en el cual yo tardé en darme cuenta un par de segundos en que la foto lo que está mostrando es que detrás el agua está ahí. Que yo siempre diría, pase lo que pase, siempre habrá un pub inglés con una cerveza fría dispuesta para ti, aunque sea a costa de esto.
El tema es que al mismo tiempo que tenemos una mayor evaporación de los océanos, ese mismo fenómeno lo que provoca es mayor evaporación en la Tierra, con lo cual una misma fenómeno provoca dos efectos distintos. En vez de más lluvia, provoca más sequías, que eso es lo otro que estamos sufriendo. Estamos viendo cómo las sequías extremas están asolando todo el planeta. En principio, Europa especialmente. La sequía del año pasado en Cataluña fue absolutamente dramática y produjo unos daños económicos brutales. La sequía de 2023 ha sido la catástrofe meteorológica más costosa para España. Y está ocurriendo en todo el planeta. En Namibia están pensando en matar a los elefantes, a las cebras, a los hipopótamos para dar de poder de comer a la gente. Es algo que es así. Pensemos en que esta crisis climática no solo afecta a las personas, afecta a los animales, a los ecosistemas, a todo el planeta. Y eso es algo directamente injusto, porque el agua es algo absolutamente necesario para la vida. El Amazonas, que como habéis visto en la otra imagen, ya está empezando a sufrir esos fenómenos, estamos viendo cómo la deforestación y los incendios hace que llueva menos y el ciclo del agua en el Amazonas está cambiando completamente. Esto es Río Negro, esto es el Amazonas en la zona de Colombia, donde realmente el Amazonas antes llegaba hasta aquí y ahora pues, se ha reducido dramáticamente con todo lo que ello implica. Hoy en día el 40% de la población mundial no tiene agua. Y es algo que tenemos que pasar. Voy a pasar rápido por esto porque no quiero que me dé tiempo a terminar. Esto simplemente es qué pasa cuando la gente tiene que emigrar por crisis climáticas. Cuando hay más temperatura, menos humedad y más viento, también hay más incendios, que esa es otra de las cuestiones que estamos viviendo. Y estamos viendo cómo las temporadas de incendios son cada vez más dramáticas. Hemos visto los incendios en California, cómo realmente se crean esos incendios de sexta generación que no son gestionables, pero están ocurriendo en todas partes y cada vez de forma más frecuente. Se va aumentando el ritmo. En Europa tenemos también gran problema con ello. Esto es Santiago de Compostela este verano pasado, Australia, Colombia. Entonces, he cogido algunos ejemplos del año pasado, tampoco me he querido ir mucho más allá. En Grecia han tenido también esto. Y el problema que tenemos es que realmente no somos conscientes de ello. Los incendios que hubo en Nueva York hace un par de años, el problema es que directamente lo que hacen es afectan a la calidad del aire. Con lo cual tenemos que la gente tiene el incendio y luego todo ese humo acaba en las ciudades afectando nuevamente a los más débiles, que es otra de las cosas. Pero jugamos como somos Esta imagen para mí representa cómo somos. Esto es en el estado de Washington y representa exactamente eso. Es decir, el mundo está en llamas, pero nada me va a arruinar este hoyo bajo par que voy a hacer ahora mismo. No pasa nada. Sí pasa, claro que pasa. Estamos viviendo una crisis a nivel global y no somos conscientes. Somos la generación que pasará a la historia como haber acabado con el 50% de las especies terrestres. No es algo que debiera hacernos sentir orgullosos. Entonces, realmente tenemos que preguntarnos, ¿lo que pagamos por los bienes y los servicios es lo que valen? ¿Estamos pagando el precio real? Pero claro, el precio real de que yo coja un kilo de kiwis y lo traiga de Nueva Zelanda para comérmelo en el desayuno, es todo esto. Realmente no estoy pagando lo que valen las cosas. Tenemos que ser conscientes de ello y reflexionar sobre ello. Y ahora, si me dais 2 minutos, me gustaría terminar con la parte positiva. Creo que es importante que sepamos, esto voy a pasarlo también porque es básicamente que los combustibles fósiles que tenemos no los vamos a poder quemar, y que es importante que nos demos cuenta, como decían los de CEPSA hace unos meses, que hay que cambiar de fase. Yo espero que ellos cambien, más allá de hacer el anuncio dándole abrazos a los dinosaurios, que realmente seamos capaces de liberarnos de la dependencia del zumo de dinosaurio y fuéramos capaces de crear un nuevo modelo porque nos hace falta, porque nos va la vida en ello. Y yo creo que es importante saber, y ese es el mensaje positivo, que tenemos las soluciones en la mano. Lo que nos dice la Agencia Internacional de la Energía es que tenemos todas las herramientas tecnológicas y económicamente viables en la mano para reducir el 50% de las emisiones de aquí a 2030. Tenemos las herramientas, sabemos que debemos hacerlo, tenemos la oportunidad y solo nos falta una cosa, la voluntad para hacerlo. Y eso es lo que debemos tomar.
Debemos pararnos a pensar y saber si queremos extinguir nuestra civilización o pasar a la historia como los que salvamos la civilización. Veamos la parte positiva. Veamos que hace 10 años la mayor parte de los países de la Tierra tomaron la decisión de reducir las emisiones a neutro cero en 2050. Es posible. Solo hay que seguirlo. Hoy, este año, cumpliremos 10 años del Acuerdo de París. El 81% de las emisiones del planeta son de países que luego van y vienen según cada 4 años, pero son de países que se han comprometido a cumplir con el objetivo de emisiones cero en 2050. Lo que hay que hacer es luchar para que eso sea así. Impulsar las energías renovables, impulsar la eficiencia energética, impulsar la economía circular, empezando por nuestras empresas porque es rentable. Este año será el año en que España deje de quemar carbón. Ya lo han hecho Inglaterra, ya lo ha hecho Francia, lo han hecho otros países. Ese es un principio. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que hay 4 revoluciones: la agrícola, la industrial, la digital y la que estamos viviendo, que es la revolución de la sostenibilidad, que es la que lo va a cambiar todo y la que nos va a permitir pasar a la historia como alguien a quien sus hijos puedan mirar a la cara, que para mí es algo muy importante. Y la noticia buena es, en el momento, y esto nos lo dicen los científicos, en que dejemos de emitir, la temperatura dejará de aumentar. Esto es una magnífica noticia. Y el CO2 que hemos emitido, en 20, 30 años, se absorberá. Es decir, lo bueno que tenemos, como ya nos demostró el COVID, es que tenemos un planeta que en cuanto le dejamos de dar por saco, reacciona rápidamente y la naturaleza se viene arriba. Tiene una capacidad de recuperación mayor de la que pensamos. Bueno, aprovechémoslo. ¿Por qué no? Se lo debemos a ellos. Ellos no podrán. Muchas veces se dice, la generación de los jóvenes cuando llegue la partida está jugada. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de hacer o de no hacer. Y pasaremos a la historia por haber hecho o no haber hecho. Cuando ellos lleguen, la partida va a estar jugada. Ya no va a haber nada que hacer. Y esto es muy importante. Y llega el momento, me queda un minuto, de pensar que los sueños imposibles, si realmente luchamos por ellos, son posibles. Este señor no creo ni que hubiera soñado que un presidente negro llegara a la Casa Blanca. Y llegó. Bueno, casi ha llegado una mujer negra, no os digo más. No ha podido ser, por ahora. Este señor se pasó más de 20 años en la cárcel y cuando salió de la cárcel, en vez de pedir venganza, que es lo que habríamos pedido muchos, pidió reconciliación y eso cambió el futuro de Sudáfrica. Es decir, somos capaces de hacer cosas que parecen imposibles precisamente porque son casi imposibles. No llegamos a la Luna porque fuera fácil. Llegamos porque nos pusimos cabezones y porque era casi imposible. Luego, somos capaces de hacer aquello que nos proponemos. Y ahora esta última imagen, me gustaría que os fijarais en ese puntito azul que hay ahí arriba. Ese puntito azul es ese planeta azul. Esa es nuestra casa. Esta foto es la foto más lejana que existe de nosotros. La sonda Voyager, que sabéis que es una sonda que se mandó ahí al espacio profundo, tenía una cámara, aparte del disco de oro ese que dice somos un hombre y venimos del tercer planeta y venimos en son de paz y tal, tiene una cámara y hizo esta última foto. Esta foto, cuando Carl Sagan la ve, la describe como esa mota de polvo azul colgada en un rayo de sol. Esa es nuestra casa. Eso es por lo que tenemos que luchar. Ya sabemos que no somos el centro del universo, sabemos que el sol no gira a nuestro alrededor y que no va a venir ninguna legión de ángeles a salvarnos. Que lo que hagamos dependerá de nosotros. Tenemos el poder, tenemos la responsabilidad, tenemos la oportunidad y tenemos la capacidad. La única pregunta que tenemos que hacernos es si tenemos también la voluntad. Pero como dice el poeta Wallace Stevens, tras el último no viene un sí y de ese sí depende el futuro del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que el panorama nos lo has descrito muy bien. Lamentablemente lo estamos viviendo en primera persona. Y luego en la mesa hablaremos un poco de cuáles son los siguientes pasos que tenemos que ir dando.
Y bueno, vamos a venir desde este planeta, vamos a acercarnos un poquito, vamos a hablar ahora de esta tierra de Baleares, de la mano de Enrique Morán, que es profesor titular de Geografía de la Universidad de las Islas Baleares, que nos va a hablar del riesgo de desertificación aquí en Baleares, una amenaza silenciosa, que seguramente no nos estamos dando cuenta, ¿no? Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme y a los asistentes. Y quiero dar las gracias a Álvaro por la excelente ponencia sobre el cambio climático, que me va a ahorrar mucho trabajo a mí. De hecho, en media hora has condensado lo que yo doy en 4 meses a mis alumnos, entonces, que lo sepáis. Bueno, yo voy a hablar de un riesgo que yo lo llamo la amenaza silenciosa, porque a diferencia de algunos de los riesgos que estamos acostumbrados a vivir, como las inundaciones, los incendios, las olas de calor, que dejan, desgraciadamente, muchos muertos, son muy espectaculares en cuanto a los impactos que tiene. La desertificación es un riesgo silencioso, muy paulatino, que no nos damos cuenta, pero que a largo plazo las consecuencias suelen ser estructurales de muy difícil reversibilidad. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito de cómo estamos en las Islas Baleares en cuanto a los factores de riesgo de desertificación. Antes que nada, quiero dejar claro lo que es desertificación y lo que no es desertificación. Normalmente, cuando en los medios de comunicación se nos hablan de desertificación, lo que suele aparecer es la imagen de un embalse seco que tiene este aspecto, claro que es completamente desértico, y claro, uno tiende a pensar que la desertificación es el paso de un paisaje verde, de un bosque, de cualquier tipo, a un paisaje totalmente desértico. Bueno, la desertificación no es exactamente esto, no es la formación de desiertos, ¿vale? De hecho, es algo mucho más lento, mucho más paulatino, que sí que puede derivar en un paisaje desértico, pero que en el periodo de vida nuestro es difícil verlo porque es algo mucho más lento. Entonces, fijaos, en este esquema se ven distintas fases de un proceso de desertificación. No sabía que esto iba así, muy moderno, ¿vale? Y entonces, si os fijáis, existe desde 1994 una convención de las Naciones Unidas por la lucha contra la desertificación, que se empezó a gestar en la Cumbre de Río de 1992, que es la primera gran cumbre de Naciones Unidas en las que participaron todos los países y en las que se habló del problema del medio ambiente y del cambio climático. Y ya en esa cumbre y la UNCCD definió la desertificación como la degradación del suelo en regiones áridas, no desérticas, provocada por variaciones climáticas y por actividades humanas. Muy importante estas dos familias de factores. Claro, ¿qué entendemos por la degradación del suelo? Pues la pérdida de los suelos de capacidad de producción biológica, de producir vida, vegetación. Eso sería la degradación del suelo. Entonces, cuando esta degradación del suelo ocurre en regiones áridas o semiáridas, producto del clima, cambios en el clima o de las actividades humanas, es cuando tenemos el proceso de desertificación. Entonces, como veis, ahí en las distintas fases se va viendo cómo la vegetación se va degradando y entonces la desertificación sería el paso de cualquiera de estas fases a la siguiente de un suelo más degradado. No necesariamente hay que llegar a ese paisaje desértico, como he dicho antes, sino el paso por cualquiera de esas fases sería ya un proceso de desertificación. ¿Qué entendemos por regiones áridas? Aquellas regiones con clima árido, semiárido o subhúmedo, en las que sucede este proceso de desertificación. Bien, pues son aquellas en las que la precipitación, como poco, no llega al 65% de las precipitaciones. Perdón, la precipitación no llega al 65% de lo que se evapora de la superficie, proceso que denominamos evapotranspiración. Esas regiones las tenéis representadas en este mapa con distintos niveles de aridez, desde los desiertos hiperáridos, como pueden ser el del Sáhara, hasta regiones no tan desérticas, pero sí áridas, como en la que nosotros vivimos en el sur del Mediterráneo. Y estas regiones
En la actualidad ocupan un 40% de la superficie mundial y albergan más del 30% de la población mundial. Bien, volviendo a la definición de la desertificación, vamos a ver sus causas, esas dos familias de causas que os he comentado: variaciones climáticas y actividades humanas. En cuanto a las variaciones climáticas, el principal factor de riesgo de desertificación es un incremento en la aridez del clima. Es decir, en esa cantidad de precipitación que no llega a niveles de evaporación, cuanto menor es la precipitación y mayor es la evapotranspiración, más se incrementa la aridez, más árido es el clima. Pero también podemos tener una intensidad mayor o también frecuencia mayor en las sequías, que no es exactamente lo mismo que la aridez, porque las sequías son periodos más cortos de déficit de pluviometría. Y también, por otro lado, otro factor de desertificación es un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Las precipitaciones son energía que cae en el suelo y erosiona el suelo, y si ese suelo no está provisto de una vegetación densa, hace que también se pierda el suelo y por lo tanto, el riesgo de desertificación incremente. Y luego, por otro lado, en la familia de factores no atribuibles al clima, tenemos actividades humanas, como pueden ser una agricultura intensiva, con maquinaria, con un uso intensivo del suelo sin dejarlo regenerarse, también el sobrepastoreo. De hecho, una de las grandes zonas desertificadas del planeta, como es la región del Sahel, en el norte de África, además de las sequías y la crisis climática, el sobrepastoreo es lo que ha hecho que haya habido un proceso de desertificación y que estén migrando millones de personas, como nos comentaba Álvaro. Pero también otra serie de factores, como la extracción de recursos, la minería, la sobreexplotación de acuíferos, el agua que tenemos debajo de nuestras rocas. Si la sobreexplotamos, va a entrar sal del mar y esa sal va a terminar por capilaridad, por llegar a los suelos. Y un suelo salinizado es un suelo con menos productividad biológica y con riesgo a desertificarse. Y por último también, y en lo que nos toca aquí a nosotros, un aumento de la presión urbana, del suelo urbanizable y de actividades con gran impacto sobre el suelo, como puede ser el turismo, si no es controlado, por ejemplo, en las zonas de dunas, etcétera, puede también provocar una degradación del suelo e incrementar el riesgo a la desertificación. Bien, ¿qué impacto? Vamos ya a pasar a las distintas causas. No me puedo detener en todas, pero ¿qué impacto está teniendo el cambio climático, del que nos ha hablado muy bien Álvaro, y por eso me va a ahorrar mucho trabajo a mí? Digamos que es el efecto más prominente del cambio climático, el aumento de las temperaturas globales, que es de media más o menos de 0,5 grados por década, pero en lo que yo me quiero centrar es en el impacto que tiene sobre los cambios que está produciendo en el ciclo hidrológico. Bien, hay un principio físico de la termodinámica que dice que cuanto más cálido está el aire, cuanto mayor es su temperatura, mayor cantidad de vapor de agua puede contener. En otras palabras, cuanto más cálido es el aire, más sediento está. Y eso hace que incremente la evaporación de las superficies, de los océanos, pero también de las superficies terrestres, de los ríos, de los lagos, incluso del agua que está en el suelo. Entonces, a mayor temperatura atmosférica, mayor es la demanda evaporativa y mayor es la evaporación. Este es un principio de la termodinámica, lo podéis ver en este gráfico, como al aumentar la temperatura aumenta lo que se llama la presión de vapor y eso hace que incremente la evaporación. Entonces, esto es algo que ya se está observando, cómo cada vez la atmósfera está demandando más agua de la superficie y está incrementando los niveles de evaporación, sobre todo de las zonas continentales. También de las oceánicas, pero en el océano llueve más y se compensa. En los continentes llueve menos y eso no se está compensando.
Y luego, por otro lado, está también el cambio climático cambiando, como nos ha explicado el anterior ponente, cambiando los patrones de circulación atmosférica global. Y yo en concreto me quiero centrar en uno que nos afecta, que a nosotros no nos toca mucho, nos toca sobre todo en verano con el anticiclón de las Azores, que es el cambio que está produciendo en lo que se llama la circulación de Hadley, que es una celda convectiva como la que veis en pantalla, que básicamente funciona de la siguiente manera. Los vientos alisios convergen en el ecuador, se calientan, al converger ascienden, como veis ahí, y provoca muchas precipitaciones en la zona ecuatorial. Esos vientos se desplazan hacia los polos, se enfrían y en las zonas subtropicales, a 30 grados norte-sur más o menos, descienden, generando altas presiones y condiciones de pocas precipitaciones, condiciones desérticas, dando lugar a los grandes desiertos del planeta. Los grandes desiertos del planeta están todos en esas regiones subtropicales, como puede ser, por ejemplo, en el del Sáhara. Bien, ¿qué está haciendo el cambio climático? Uno de los efectos es lo que llaman la expansión hacia los polos de la celda de Hadley. Está haciendo que esas regiones donde el aire desciende, se calienta y es un aire muy seco, se estén moviendo cada vez más, poquito a poquito, paulatinamente, hacia los polos. ¿Qué significa esto? Que las condiciones de aridez del norte de África, en lo que a nosotros nos incumbe, se están desplazando cada vez más hacia el norte, hacia el Mediterráneo. Esto es un proceso muy lento que está siendo ya observado, aparte de que los modelos climáticos lo tienen muy previsto, que va a ir sucediendo a lo largo del siglo presente y que ya podemos ver algunas notas de este proceso en nuestra región. Entonces, bueno, es lo que se llama la expansión hacia los polos. El Mediterráneo es uno de los lugares más afectados. Globalmente, ¿cómo está incrementando la aridez? Bien, en el último informe de Naciones Unidas sobre aridez climática, en el que tuve la suerte de participar como uno de los autores, digamos que de forma resumida obtuvimos estos datos. Un 70% de la superficie continental en los últimos 30 años ha tendido hacia un clima más árido. El 70% de la superficie continental se ha aridificado. Una superficie de unos 4 millones de kilómetros cuadrados repartida en todo el globo, algo así como la mitad del continente australiano, pero repartido por el planeta, ha pasado de tener climas considerados húmedos o subhúmedos a climas de categoría árido, ¿vale? Y la población, y esto es muy importante, que vive bajo condiciones de aridez se ha duplicado en los últimos 30 años. Es decir, estamos en un panorama bastante desolador a nivel global. ¿Cuál es la situación en Baleares? Ahora ya voy a aterrizar aquí en nuestro territorio. Están aumentando los factores de riesgo de desertificación. Esto es en lo que me voy a centrar en el resto de la charla. Entonces, desde un punto de vista climático, fijaos, tengo noticias agridulces. En este mapa, que además tengo que dar crédito a una alumna del año pasado de su trabajo de fin de grado, lo que hicimos fue comprobar las tendencias en los índices de aridez en las Baleares y lo que comprobamos es que la isla de Menorca y la zona de la Tramuntana en Mallorca están tendiendo hacia un clima más húmedo, ¿vale? Ahí tenéis en colores azules. Pero el sur de Ibiza y sobre todo la isla de Formentera está ya experimentando un incremento muy brusco en las condiciones de aridez, lo cual me lleva a lo que os he comentado anteriormente, cómo están incrementando esas condiciones de aridez, subiendo hacia el norte y quizás la isla de Formentera ya es uno de esos puntos en los que se está viendo afectado por este fenómeno. ¿Por qué estamos observando esto? Porque a pesar de que la evapotranspiración efectivamente está aumentando, 1,8 milímetros al año, sí que hemos observado que en los últimos 30 años las precipitaciones han aumentado a mayor ritmo en las Baleares. Y por esto, de momento, las Baleares se salva desde un punto de vista climático de este proceso de aridificación. Pero ya veremos cómo las noticias para el futuro no son tan alentadoras.
Otro factor muy importante en cuanto a la desertificación es el uso que hacemos del suelo. Entonces, fijaos, en este mismo trabajo lo que observamos es que en los últimos años está habiendo un cambio gradual de los usos del suelo en las Islas Baleares, en las que los cambios más prominentes son una recuperación de la superficie forestal debido al abandono paulatino de tierras de cultivo, sobre todo en las zonas de montaña, y esto puede ser una buena noticia, pero ojo, porque el bosque consume agua. Entonces, tener más bosque, que es bueno también para la retención del suelo, pero el bosque es un consumidor de recurso hídrico. Entonces, en una zona con problemas de recursos hídricos, esto puede suponer un problema. Y el otro cambio más prominente es el crecimiento del suelo urbano. En los últimos años vemos cómo, sobre todo asociado a la actividad turística, se está incrementando notablemente hasta un 65% la superficie de suelo urbano, y cuanto más superficie de suelo artificial tenemos, mayor es el riesgo de degradación del suelo, sobre todo en zonas ya que son degradadas como las de costa, como las zonas de dunas, etc. Otro factor importante es el consumo de agua. Y aquí quiero que os fijéis en la diferencia entre la procedencia del agua en las Baleares y la procedencia del agua en el resto de la península. Mientras que en la península la mayor parte del agua que se consume procede de cursos fluviales o de embalses, aquí el agua procede de las aguas subterráneas de los acuíferos, el 75%. Y en cuanto a la demanda, también hay una diferencia notable con la península ibérica. Mientras que en la península la mayor demanda de agua la requiere el sector agrario, aquí es el sector urbano. El mayor uso del agua es el urbano y sobre todo el turístico. De hecho, el año pasado, hace unos años hicimos un estudio de a ver cuánto consumía el turismo en las Baleares. Bueno, está publicado, os doy un valor rápido, no me quiero detener mucho, pero de todo el consumo urbano de las Baleares, un 25% es achacable al turismo, a la gente que viene y consume, lo cual los turistas no suponen un 25% de la población, ni mucho menos. Es decir, es un consumo mucho mayor. Esta es en la actualidad cómo están los recursos hídricos en las Baleares, una foto fija, y os quiero mostrar el estado de los acuíferos en las Baleares, tanto cuantitativo como cualitativo, para que vosotros también saquéis vuestras propias conclusiones. Esto sería una foto fija de la actualidad, este es el estado que el portal del agua de las Islas Baleares nos muestra de cómo están los acuíferos en cuanto a cantidad de agua. Vemos que hay más o menos como 50-50 en la actualidad. Hay acuíferos que están por debajo de su nivel, hay otros que están en un estado bueno, pero a mí lo que me parece más preocupante es su estado cualitativo, el estado de contaminación de los acuíferos por el uso, sobre todo, de fertilizantes y también por la intrusión salina de las aguas del mar en algunos de los acuíferos, que se ve como muchos de los acuíferos de las islas, exceptuando quizás los de zonas de montaña, están en un estado bastante malo en cuanto a su calidad. Esto repercute no solo en la calidad del agua que bebemos, sino también en el riesgo de degradación de los suelos, como he explicado anteriormente. Y en cuanto a la evolución temporal de los acuíferos, fijaos, aquí veis la evolución de un índice de sequía que se denomina SPI. Básicamente, los valores por debajo de cero indican periodos de sequía y los valores por encima, periodos húmedos. Vemos como en las Baleares tenemos una evolución bastante sostenida, y quiero que lo comparéis con la evolución de uno de los grandes acuíferos o de la unidad de demanda de Palma Alcudia. Quiero que os fijéis en lo siguiente, cómo a partir del año 2020 hay un descenso notable de la cantidad de agua en este acuífero, y cómo, si sobreponemos este índice de sequía, lo que vemos es que mientras que el índice de sequía, a pesar de la variabilidad, va más o menos sostenido, en el de sequía de los acuíferos va hacia abajo. Es decir, estamos sobreexplotando los acuíferos por encima de la capacidad que tienen ellos de regenerarse actualmente. Y, de hecho, si os fijáis,
en la actualidad cómo estamos. Estamos en un periodo húmedo. En el último año hemos recuperado muchas precipitaciones y fijaos cómo están los niveles de los acuíferos. Esto nos debería estar informando de que estamos haciendo algo mal, cuando precisamente durante los periodos húmedos es cuando tenemos que hacer más ahorro del agua, para cuando luego vengan los periodos secos que sabemos que van a venir. Bien, ¿cuáles son las proyecciones a futuro? Creo que me voy a ir un par de minutos. Voy a ir rápido. Para el Mediterráneo hay un consenso en el que van a descender la disponibilidad de agua porque van a descender las precipitaciones. Estos son resultados de modelos climáticos. Va a aumentar la evapotranspiración y, en concreto, para las Baleares se espera hasta un 40% menos de recarga de acuíferos para finales del siglo presente. Entonces, podemos concluir, ¿están incrementando los factores de riesgo en las Baleares? Hasta la fecha, el clima no se está aridificando, pero las proyecciones a futuro nos indican que sí va a ser así. Desde un punto de vista de la masa forestal se está recuperando, pero ojo porque esto conlleva un mayor consumo de agua. Y respecto a la ocupación del suelo y la presión turística está aumentando y esto puede dar lugar a un mayor riesgo de degradación de los suelos. Lo que sí que es importante es que creo como ya mensajes que necesitamos más financiación para hacer estudios más precisos sobre la situación actual en las Baleares, no solo en cuanto a factores, sino también en cuanto a indicadores de desertificación. Quiero terminar con este esquema. Este esquema lo he producido a raíz de una revisión bibliográfica en la que se puede ver los efectos que tiene la desertificación en lugares donde ya han sucedido. Esto se refiere a todo el planeta, no a las Baleares. La desertificación altera a los ecosistemas, aumenta la pérdida de biodiversidad, aumenta el riesgo de incendios, disminuye la cubierta vegetal y eso hace aumentar las tasas de erosión del suelo. Un suelo más erosionado es más vulnerable a ser desplazado por el viento y a provocar tormentas de arena. No sé si recordáis, bueno, por la película Lo que el viento se llevó, la gran migración de los Estados Unidos histórica se produjo por un proceso de desertificación derivado de actividades humanas. El proceso de desertificación del Sahel en la actualidad, con migraciones, con muchísimos desplazados, pero también hambrunas, que lleva habiendo más de 20 o 30 años, es producto de la desertificación. Es decir, estos son todo efectos que han sucedido en distintos lugares del planeta que se han desertificado. Y ya para terminar, les quiero hacer una pregunta. Espero que no suene demasiado demagógica, pero quiero preguntaros ¿qué Baleares queremos? ¿Estas o estas? Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias, Enrique, por traernos todos los datos y todas las investigaciones que habéis llevado a cabo, que yo creo que nada mejor como hablar de la realidad, ¿no?, que conocéis tan de cerca. Y vamos a dar paso al siguiente ponente, que yo creo que todos ustedes conocen de sobra, Mario Picazo, que es meteorólogo, que nos va a hablar precisamente del cambio climático, ¿no?, una evidencia que tenemos en nuestros ojos del impacto y de la innovación. Adelante, Mario. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme, a los organizadores, por supuesto. Es la segunda vez que vengo en menos de 6 meses a Mallorca, o sea que buena noticia porque algo se está haciendo para realmente hacer que esto cale y que realmente seamos parte de esa transición que hay que hacer. La verdad es que daría lo que fuera por volver al clima de cuando se construyó este aljibe en 1640. Yo soy de poco calor y a partir de mayo y hasta octubre no suelo ser viajero habitual del Mediterráneo, si puedo evitarlo, a pesar de que soy del Mediterráneo, pero la humedad me mata. En 1640, por cierto, había una pequeña era glacial, o sea que quizá no el mejor momento, pero bastante más fresca que la que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, Álvaro yo creo que lo ha dicho todo. De hecho,
Casi nos podríamos ir antes al café, porque mucha de la información que he compartido la voy a compartir con ustedes también. Voy a puntualizar algunas cosas. Enrique ha sacado un punto fundamental también en mi charla, que es la importancia que tiene el suelo, porque sin el suelo sano lo tenemos complicado por mucho que hagamos con las emisiones. Aquí muchas veces hablamos de emisiones, pero se nos olvida hablar de algo fundamental, que son los sumideros, ¿no? ¿Dónde metemos todo este carbono excesivo que estamos teniendo? Esta charla se podría llamar de muchas formas. Descarbonizando el planeta, desenergizando el planeta, buscar formas para quitar energía al sistema climático de la Tierra. Yo como meteorólogo, antes lo ha comentado también Álvaro, mi especialidad son los fenómenos extremos. El doctorado lo hice sobre todo en el Sahel, precisamente, y en huracanes. O sea que imaginaros, sequía y huracanes, que son como casi contradictorios, pero bueno, todo tiene relación porque todo está conectado. Así de fácil. Hace ya casi 10 años nos pusimos todos de acuerdo en París, o nos intentamos poner de acuerdo la mayoría de los países, para buscar soluciones a este problema que tenemos. Pusimos sobre la mesa todos estos objetivos, 17 de ellos de desarrollo sostenible, para ver si no solo en lo puramente científico, climático, medioambiental buscábamos soluciones, también por supuesto una parte fundamental de todo esto, que es la parte social, porque el impacto es tremendo en la sociedad de todo lo que tiene que ver con esta degradación medioambiental que estamos viviendo. ¿Cómo hemos avanzado en estos ODS? Pues la verdad es que bastante poco. Teniendo en cuenta que esto se tiene que cumplir para dentro de 4 años y pico, vamos con mucho retraso. Se ha elaborado mucho, por ejemplo, el punto 3, salud y bienestar, igualdad de género, el 7 con energía asequible y no contaminante. Hemos avanzado en puntos más que en otros, pero hay algunos que están verdísimos. Y estamos a las puertas de llegar al 2030 con una serie de compromisos que, sinceramente, por muchas COPs que hemos celebrado, no llegamos nunca a un punto de acuerdo. ¿Por qué? Porque los humanos vamos como los cangrejos. Avanzamos con un ímpetu tremendo en algunos países muy contaminantes del mundo. Tenemos un claro ejemplo ahora mismo en Estados Unidos, donde he pasado la mitad de mi vida. Y, sin embargo, hay un parón brusco y hacemos marcha atrás y revertimos todo el trabajo hecho durante 4 años. No podemos tener una etiqueta que mande lo que tiene que pasar en este apartado. Esa etiqueta tenía que ser global, independientemente de lo que tengamos o quién esté en cada puesto. Pero antes lo decía Álvaro, depende de la voluntad, pero yo creo que depende mucho de la inversión. El dinero es fundamental para que avancemos en esta cancha y sin dinero no podemos avanzar. Y para que haya inversión, no solo en la parte privada, la parte pública tiene que comprometerse y mucho con ese avance, porque si no, está claro que no llegamos. Una de las cosas que quería puntualizar, quizá para que la gente que no es experta en el tema lo entienda mejor, es que muchas veces a la hora de hablar de cambio climático no entendemos muy bien qué es cambio climático, porque lo confundimos con el tiempo meteorológico y es normal. Por ejemplo, antes hemos hablado de Filomena, tímidamente. Cuando ocurrió Filomena, esa gran borrasca que enterró media España bajo nieve, lo primero que me decía la gente como meteorólogo decía: pero Mario, me estáis hablando de calentamiento global, fíjate lo que ha pasado, esto no puede ser. Digo, ya, yo decía, estamos en enero, espérate que lleguemos a diciembre y cuando tengas un promedio de todas las temperaturas y del promedio anual, hablamos. Efectivamente, fue un año mucho más cálido de lo habitual, con una situación puntualizada. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, yo diría que el tiempo es más como tu estado anímico. Hoy te has levantado cansado, eufórico, triste, alegre. Ese es el tiempo, lo que está pasando en ese momento contigo o con la atmósfera o con el sistema climático. ¿Qué es el clima? Pues es un promedio de todas tus situaciones anímicas. Al final, tú eres una persona en general tranquila, eres una persona introvertida. Ese es el clima, es el promedio de todo. Entonces, por lo tanto, cuando hacemos clima, estamos, sobre todo en el caso de los meteorólogos, climatólogos, hablamos de medias de 30 años. Por lo tanto, no confundáis una situación puntual o un verano fresco y que digáis, ¡guau! Están hablando de cambio climático, calentamiento global, esto se ha acabado. No se ha acabado. Miremos el promedio y ahí tendremos la señal. No tenemos que olvidar tampoco que hay un impacto natural de fondo y ese siempre lo tenemos que considerar cuando hablamos de cambio climático. No tiene que ser todo antropogénico y lo digo porque hay gente que lo defenderá. Hoy, por ejemplo, este mes de julio que llegamos es el máximo de actividad solar. Estamos en un pico de actividad solar. Y los extraterrestres, los que estudian el Sol y tienen mucho derecho a hablar de clima y del impacto que tiene esa ciclicidad, pues también defenderán su cancha. Tenemos un input de energía mucho mayor del habitual y lo vamos a tener ahora porque estamos en el máximo de esos 11 años que vamos de un máximo a un mínimo. Entonces, hay que tener en cuenta que hay impacto natural, como ha habido en el pasado en este planeta, que es, pues, entre otras cosas, una erupción volcánica
que ya nos gustaría tener más de ellas ahora mismo para enfriar, que sería la forma de hacerlo. Y ahora uno de los temas que voy a tratar, que por lo menos no se ha tratado ya, es el tema de la geoingeniería, esa ciencia ficción que tanto nos asusta para modificar el clima de forma artificial, pero también fenómenos como el niño, la niña, que siempre han estado ahí, cíclicamente apareciendo y modificando el clima terrestre de una forma tremenda. O sea que ahora lo que pasa es que tenemos el niño constantemente, porque todos los océanos están calientes y tenemos mucha más energía que cuando aparecía el niño puntualmente en el Pacífico cada 3 a 5 o 6 años, ¿no? En cualquier caso, esto lo hemos comentado. Aquí hay una cosa de fondo y lo hemos comentado en las primeras ponencias, sobre todo en la primera de Álvaro, hábitos de vida cada vez más consumistas, en el sentido de que consumimos más energía para tener nuestros bienes diarios. Mucha gente dirá, pero Mario, no vamos a cambiar la forma de vida. Hemos llegado aquí, tenemos nuestras comodidades. Bueno, pues tenemos que adaptar nuestra forma de vida sin que haya un cambio riguroso en nuestra comodidad, por decirlo así, pero dentro de las posibilidades energéticas y adaptándonos a lo que tiene que llegar. Por desgracia, en el tiempo que ha pasado en las últimas décadas, desde que firmamos estas ODS, por ejemplo, hace 10 años, al principio se usaba mucho la palabra mitigación del cambio climático, pero yo cada vez la escucho menos y escucho adaptación. ¿Por qué? Porque es que tenemos que adaptarnos a esos cambios tan bruscos que están llegando, porque si no, no llegamos a donde tenemos que llegar. La mitigación es fundamental, por supuesto, tendría que ser la prioridad absoluta, pero queremos salvar vidas, queremos salvar economías y al final nos adaptamos. Y los humanos somos muy buenos adaptándonos, nos adaptamos muy rápidamente a todo, porque si tenemos mucho calor, como decía Álvaro o como decía Enrique, y empezamos a degradar todo por altas temperaturas, pues ponemos aire acondicionado o sacamos agua de donde sea para regar. Y no es el caso. No deberíamos. Bueno, temas que van a ser coincidentes con lo que hemos visto ya, pero yo lo quiero recalcar. Dentro de lo que tenemos como problemática principal, yo diría que hay una fundamental, que es la emisión de dos gases, que son el CO2, del que ya se ha hablado, pero sumo ahí al metano. El metano es un gas también que parece que está como siempre ha estado en la trastienda, aparte de que el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero importante, pero el CO2 es un gas que preocupa, el metano también, y ahora os contaré por qué, y porque cada vez está más disponible, y es un potente gas de efecto invernadero, mucho más potente que el CO2. Lo que pasa es que, afortunadamente, tenemos menos de ese en nuestra atmósfera. El tema de las partículas es un tema que podríamos profundizar. ¿Por qué? Porque simplemente, aunque estuviéramos aquí hablando de cambio climático y no tuviera nada que hacer el cambio climático antropogénico con el clima que vivimos hoy en día, solo por el hecho de que la contaminación atmosférica mata a cerca de 5, 6, 7 millones de personas al año en este planeta, sería razón más que suficiente para buscar una solución a ese problema. Ese problema también nos ayudaría a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Las partículas han vuelto a la lupa de la investigación por una razón muy sencilla y tiene que ver con la navegación marítima. Resulta que ahora hemos mejorado la navegación marítima y nuestras emisiones, aunque hay mucho que hacer, pero muchísimo, porque es uno de los sectores que más contaminan, cruceros, carga, llámalo lo que quieras, pero al reducir las emisiones de ciertos aerosoles, resulta que ahora que hemos quitado esas partículas, la Tierra se calienta más, porque nos ayudaban. O sea, ¿qué hacemos? A ver, estamos intentando solucionar algo, resulta que quitamos partículas y todas esas partículas que emitían los barcos que navegan por el mundo han dejado de reflejar radiación solar que ahora absorbemos, calientan más. O sea que las partículas juegan un papel fundamental y por lo tanto es otro tema que hay que introducir ahí en la fórmula mágica. Y luego, por supuesto, lo ha comentado Enrique, el cambio de la superficie terrestre. O sea, muchas veces pensamos en emisiones, 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 pero se nos olvida que lo primero que tenemos que hacer simultáneamente es cuidar los sumideros de carbono para que esas emisiones no tengan el impacto tan importante. No solo por eso, sino porque es que unos suelos sanos nos permiten muchísimas cosas, no solo una producción agrícola mucho mejor, sino un bienestar en general mucho mejor y que el suelo esté más sano y eso impacta, por supuesto, a la biodiversidad. El caso es que muchos ya hablamos de algo que algunos rechazan. Los que estáis aquí, si seáis geólogos, diréis, ¿qué dices, Mario? Esto no es verdad. Pero vivimos, se ha quedado cortado en una nueva era que se puede considerar como el antropoceno. Es una nueva era impulsada, generada, etiquetada por el cambio climático de origen humano. El CO2 del que hemos hablado aquí, lo digo porque también es un tema que me pregunta mucha gente. Decís, oye, pero habláis de medir CO2 y que está aumentando, pero seguro que eso tiene que ver porque ahora hay más tráfico, hay más coches. No, bueno, pues sepáis que el CO2, el que se monitorea y que se usa de referencia en todo el mundo, es el que se mide en lo alto del observatorio de Mauna Loa, en la isla grande de Hawái.
Ya veis dónde está, en medio del Pacífico, un lugar poco perturbado que de hecho ya en sus cálculos y en sus curvas contempla la posible contaminación que puede aportar uno de los núcleos urbanos grandes de la zona, que es la ciudad de Honolulu. Ahí es donde medimos el CO2 y, bueno, pues no es que sea mucho de poner curvas ascendentes porque las hemos puesto ya los 3 que hemos salido, pero es como que queremos recalcar bien lo que está pasando. CO2 en aumento, esto de hecho no llega ni siquiera a nuestra época, pero simplemente para comparar, como ha dicho Álvaro, me parece muy buen punto, los que no os creáis esto, que estamos en una era de mucha actividad, porque si hacemos marcha atrás en el tiempo, vemos claramente que lo que hemos hecho en los últimos 50, 60, 70 años, desde prácticamente la era industrial, pues es mucho más llamativo, y si hacemos marcha atrás en el tiempo, pues esto es mucho más todavía porque hacemos reconstrucción, los paleoclimatólogos, de lo que ha pasado en la evolución de la Tierra, midiendo concentraciones de CO2 dentro de burbujas de hielo, etc. Hay muchas técnicas para hacer esa reconstrucción y vemos que estamos pues, totalmente fuera de rango. O sea que está claro que hemos aportado mucho más dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Junto con esto, lo que os decía antes, está el metano. El metano es un gas que aunque tiene menos vida que el CO2 en la atmósfera, porque el CO2 que emitamos hoy va a estar aquí 30, 40, 50 años, o sea que ni siquiera nos lo vamos a quitar de encima tan rápido, a no ser que pongamos una gran cantidad de sumideros de carbono que lo hagan o otras técnicas que os voy a comentar. Pero el metano, que es un gas que empieza a aparecer con mucha frecuencia por el deshielo del Ártico y por otras razones, es un gas muy potente. Y ese, aunque no se habla tanto de él, se habla cada vez más, es uno que preocupa mucho, sobre todo por el rápido deshielo que está ocurriendo en la región del Ártico, que se está calentando más o menos entre 3 y 4 veces más rápido que la media global de calentamiento, que es una zona muy, muy vulnerable. Tenemos 2 pulmones. Está claro, son 2 pulmones que nos echan un cable, de ellos he hablado, Álvaro ha expuesto muy bien los océanos, la importancia que tienen los océanos como sumidero de carbono, hasta el 90% del exceso que generamos los humanos, y por lo tanto los tenemos que cuidar como sea, aunque sabemos que están muy calientes respecto a tiempos atrás. Y luego nuestro otro gran pulmón, que creo que es el evidente, que es la vegetación, los suelos, que absorben una cantidad importante. Los 2 son importantes y a los 2 hay que cuidar. Aquí, por ejemplo, en el Mediterráneo, donde estamos hoy, las temperaturas del mar están muy por encima de lo normal y ahora os comentaré una cosa. La deforestación está ocurriendo a un ritmo alarmante y, de nuevo, insisto, mucho del vaivén de deforestación que un día leéis, que si ya se deforesta menos en el Amazonas y que ahora se deforesta más, pues tiene que ver con los vaivenes muchas veces políticos y de prácticas económicas que hacen en la región. Pero bueno, estamos quitando a un ritmo alarmante la cantidad de vegetación que hay y encima estamos de alguna forma degradando los suelos. Como decía antes Enrique, Baleares tiene un caso claro, marcado no solo por el sobreuso del agua, sino por las condiciones climáticas que genera la dinámica atmosférica cambiante que estamos viviendo. O sea que eso todo influye. Pero en cualquier caso, los suelos son fundamentales. Yo aquí os recomiendo, tú lo sabrás, Enrique, un documental, el que se hizo de Kissing the Ground, besando el suelo, que es uno que hacía el actor Woody Harrelson, sí, ese que ha salido en las películas, pero parece que hay actores de Hollywood comprometidos con el cambio climático que cuando alzan la voz, pues mucha más gente escucha, ¿no? Entonces, es un documental bastante interesante, aunque hay muchos otros referentes a la importancia que tienen los suelos como sumideros de carbono, porque de alguna forma ayudan y mucho. ¿Hemos ido calentando la atmósfera? Pues sí, muchísimo. ¿Cuánto? Pues en algunas zonas mucho más que en otras, pero la media global es obvia. Hemos ido subiendo, escalando hasta el año más cálido 2024. ¿Hay predicciones de que el 2025 sea más frío? Pues hemos tenido la Niña, que es un fenómeno de enfriamiento, no ha sido muy potente. El año pasado tuvimos el Niño y muchos de los que estudian estas tendencias de temperatura atribuyen a que el 2024 fuera cálido no solo por la actividad humana, sino porque a eso se suma el fenómeno del Niño, que es una gran mancha de agua cálida en medio del Pacífico que suma temperatura, pero en este caso la Niña podría mantenerlos quizá como segundo o tercer puesto, veremos lo que pasa. Estamos ahí, estamos a mitad de año, pero estamos ya, fijaros cómo estamos hoy. Si es que parece que estamos en pleno mes de julio y agosto en algunas zonas de España con temperaturas que rozan los 40 grados. Esto lo hemos dicho antes, de hecho, en el tiempo.es, donde yo también colaboro y trabajo, se ha hecho este estudio que colabora que el verano se ha alargado entre 4 y 5 semanas dependiendo de la zona de España. Pero se ha alargado antes y después, es decir, que empezamos con el calor ya en el mes de junio, propio de julio, y acabamos con el de agosto, no en agosto, sino en septiembre. O sea que estiramos los veranos mucho más.
Como el otro día me pedisteis que mandara el PowerPoint un poquito antes de tiempo para revisar, pues esto es lo último que pude meter, pero esta es la del 3 de junio. Es un mapa de anomalías de temperatura del mar en todo el mundo. Yo creo que simplemente abriendo los ojos y cerrándolos y abriéndolos ves cuál es el color dominante. No hace falta mirar mucho. Quitando esas anomalías que hay frente a la costa oeste de Estados Unidos y alguna puntual en zonas perpetuas como al sur de Groenlandia, donde ya hay agua fría, más fría de lo normal por una razón dinámica siempre hay en esa zona, el resto del mundo está con unas temperaturas de agua tremendas. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo hemos comentado también antes. Esto es energía potencial para generar todo tipo de fenómenos atmosféricos que no son precisamente los más agradables. Tormentas más fuertes, huracanes más fuertes, danas, sequías muy intensas, etcétera, etcétera. No hace falta, el Mediterráneo, sé que muchos estáis mirando allí en aquella esquinita, pero si queréis os lo amplío con datos del CEAM. Pero el calentamiento es obvio y sé que mucha gente dirá, pero 0,2, 0,3 grados, eso no es nada. A nivel de agua es una cantidad de energía muy importante y va a ser mucho más en los próximos años porque se está intensificando. El Mediterráneo también, fijaros cómo estamos casi ahora mismo. No sé los que os bañáis ya en el mar a estas alturas del año, pero es que desde luego invita. Temperaturas entre 3 y 5 grados más altas de lo que sería la media habitual para estas fechas. Esto es del 3 de junio, pero el Mediterráneo occidental, incluso zonas del Atlántico, que esa es otra cosa, eso es llamativo porque es un océano donde hay una dinámica mucho más activa que la del Mediterráneo, pero sabemos que el Mediterráneo es el mar que más cálidamente que más se calienta del mundo, mucho más que otros, y por lo tanto esta es una zona muy vulnerable al cambio climático, sobre todo por el impacto no solo de la dinámica atmosférica, como han comentado antes, sino también de las temperaturas del agua, que hacen que, ¿qué? Pues por supuesto esta es energía para formar nubes de gran tamaño que descargan mucha agua en poco tiempo, generar otros fenómenos que pueden llegar a ser mucho más extremos, como hemos visto con el Medicane, que sí afectó a Libia y por lo tanto no se habla mucho de él porque no se habla tanto de Libia cuando mueren 12.000 personas. Si hubiera sido en otra zona habría sido como, habría saltado las alarmas mucho más. Pero en cualquier caso es una situación que hace que el sector del que más vive, y esto lo he hablado también en Canarias. Fijaros que Canarias es otro archipiélago que también depende mucho del turismo, pero también ahí están preocupados por situaciones como esta, que va a hacer que los veranos sean realmente difíciles de llevar para la gente que hace turismo. ¿Por qué? Porque es que la sensación de chafugó, que es la que utilizáis aquí en Baleares, esa sensación de bochorno es cada vez más intensa. Por lo tanto, hay que ver cómo buscamos soluciones. La solución que ha buscado el viajero, yo creo que es, y la he notado, que en lugar de viajar estrictamente en julio y agosto, se está extendiendo. Viaja mucha más gente, eso es cierto. O sea, tú vas al aeropuerto de Palma ayer y parecía que estábamos el 15 de agosto, pero no, estamos en junio. Pero es que cada vez hay más viajero, lo hemos visto, yo creo que parte del gráfico que ha enseñado Enrique de ese déficit de agua tiene que ver mucho con que estamos de moda, es que estamos de moda. O sea, Baleares, la Comunidad Valenciana, Andalucía, son comunidades que están en lo alto de la lista de viajeros y que por lo tanto el viajero sabe que cuando llegue el mes de julio y agosto, quizá aquí menos porque hay brisa de mar, hay agua, hay playas, pero en muchas zonas no se puede viajar. Entonces hay que empezar a viajar en marzo, abril, mayo o en septiembre, octubre, noviembre. O sea, hay que cambiar hábitos y el clima va a determinar eso, y lo digo para que el sector del turismo se adapte a esa tendencia, porque además el viajero es mucho más flexible hoy en día y no está condicionado a viajar solamente durante los meses de verano. Lo ha comentado Álvaro, yo lo pongo también, porque este es uno de los grandes problemas que tenemos en muchos sentidos. Nos estamos cargando un gran espejo que tenemos que se encarga de reflejar una buena parte de la radiación solar que llega al planeta. Cierto que son los polos, que la incidencia de la luz solar es menor que en los trópicos, pero a medida que deshacemos el hielo, no solo estamos cambiando, lógicamente, un impacto local sobre biodiversidad, de una forma en que se navega marítimamente. Bueno, muchos están encantados con esto porque pueden navegar por la ruta polar tranquilamente en verano. Estaremos sin hielo dentro de 10 años en los meses de verano ya en muchas partes del Ártico, o sea que ese va a ser un escenario muy diferente. Pero el gran problema de esto es múltiple. Primero porque absorbemos más radiación solar, hay más energía disponible para hacer más cosas a nivel meteorológico. Segundo, pues porque te cambia la dinámica de la Tierra. Este gráfico también lo ha usado Álvaro, tenemos fuentes similares, pero bueno. La corriente en chorro, de la que tanto se habla en el tiempo, es que viene la corriente en chorro. La corriente en chorro es como un cinturón
que siempre ha estado bien firme y apretado. Es como si yo me quitara el cinturón y me lo dejara un poco descolgado. Pues eso es lo que está pasando a medida que se funde el hielo del Ártico y hay menos gradiente de temperatura entre el Ártico y el Ecuador, ese cinturón se ondula más. Y esas ondulaciones quieren decir que masas de aire muy frías pueden descolgarse de los polos hacia el Ecuador, a la vez que masas de aire muy cálidas pueden subir desde África hacia otras zonas del hemisferio norte, como estamos viendo en muchas zonas de Europa, que tienen veranos a veces tórridos, en Noruega, en Suecia, temperaturas de 35 grados. Se debe mucho a esa corriente en chorro fluctuante. Y eso va unido directamente a ese deshielo del Ártico. Hay múltiples estudios que lo demuestran. O sea que eso está ayudando a que cambiemos la dinámica atmosférica, que a la vez también está ayudando a que tengamos más danas. Esas danas, esos pequeños embolsamientos de aire frío, son estrangulaciones de la corriente en chorro que se separan y empiezan a flotar libremente. Y cuando el aire frío en altura se mueve por algunas zonas cerca del Mediterráneo, sobre todo, la potencialidad de generar nubes de desarrollo vertical se multiplica tremendamente y tienes pues, esas situaciones tan extremas que hemos visto. O sea que este es un problema a tener en cuenta, al igual que lo es el que estemos cambiando las corrientes oceánicas. Se habla mucho de una corriente que se llama la AMOC, que es una corriente atlántica que regula mucho la temperatura, pero cuando tú cambias los océanos y cómo se mueve el agua, de alguna forma hay un contacto entre atmósfera y océano y eso tiene un efecto también. O sea que todo este cambio que estamos viendo en zonas polares, sobre todo en el Ártico, porque en la Antártida también hay una dinámica de transformación, está de alguna forma afectando a la corriente oceánica de distintas zonas del mundo. El Atlántico es una de las que más se está monitoreando por el impacto que puede tener tanto en Norteamérica como en el continente europeo. ¿Subimos el nivel del mar? Pues es una cosa que lógicamente preocuparía aquí en Baleares, aunque afortunadamente el Mediterráneo no es un lugar donde el mar se vaya a subir a un nivel tan alto como puede ser en zonas del Atlántico. ¿Qué es lo que contribuye a que pase esto? Por una parte, el deshielo. Si tú fundes hielo, no del mar, porque el del mar no va a hacer nada, pero de los continentes, Groenlandia, Europa, glaciares, eso lo aportas al mar, pues lógicamente el agua sube. Y otra cosa que es lo que está ocurriendo a más velocidad y que no teníamos contemplada tanto en las proyecciones de clima futuro, y del impacto que tendrían es el rápido calentamiento del océano, porque cuando tú calientas los océanos, el agua se expande por ese calentamiento y al expandirse sube. O sea que pesa más el deshielo, pero la expansión oceánica o de mares hará que suba el nivel. Y eso, por ejemplo, en el Mediterráneo va a ser quizá uno de los factores principales. No vamos a entrar en detalles, pero lo tengo que poner, un impacto tremendo en biodiversidad. Sabemos que hay puntos de no retorno ya. Uno es el deshielo del Ártico, otro es posible sequía en el Amazonas. Son puntos de no retorno, son aquellos en los que lo que teníamos antes nunca va a regresar otra vez a ser como era. Y eso puede pasar también aquí con la degradación que hemos visto en Baleares. O sea, esos suelos áridos que empiezan a aparecer o ese estrés hídrico que empieza a aparecer por Formentera subiendo por Ibiza y que llegará a Mallorca y a Menorca, pues en algún día, si no hacemos algo, no volverá a ser nunca como era. O sea que es un problema grave, porque ya no vamos a ver una situación. Estamos hablando de nosotros, que somos la mayoría que estamos aquí en la sala ya mayores, pero los que vengan después, hijos, nietos, bisnietos, tendrán un panorama muy diferente. Y luego los incendios. Yo he vivido en California 11 años, hasta el año pasado. He trabajado múltiples veces, no sabéis cómo está el tema de los incendios. Un tema que es muy similar al que vivimos aquí en España, en muchas zonas o en el sur de Europa en general. ¿Qué pasa con California? Bueno, pues lo mismo. Cambio de dinámica atmosférica, degradación del suelo, periodos de sequía tremenda, y todo esto lleva a que, lógicamente, cuando salta la chispa, pues el efecto sea tremendo. O sea que es un problema que es difícil de controlar, sobre todo porque a los humanos nos gusta meternos en sitios donde a veces no deberíamos, urbanísticamente hablando. Yo he trabajado mucho en huracanes y desde los años 80, ya tengo mis años también, y la verdad es que he visto una evolución tremenda en cómo se comportan los huracanes. Hemos visto datos muy concretos de ciertos impactos en Estados Unidos, que es quizá uno de los países de mayor impacto. Es decir, lo que me llama la atención sobre todo es que, sabiendo el impacto que pueden tener los huracanes que llegan a categoría 4 o 5, y no tienen que ser 4 o 5 para que el impacto sea muy grande, las autoridades, quien esté encargado, no vea que esa factura es muchísimo más alta
que la que supone invertir y buscar soluciones de energías que no contaminen tanto. Entonces, al final dices, ¿pero cómo puede ser? Es como que, es como si vas a un sitio y te clavan el triple por algo y dices, lo pago porque total me sobra la pasta. No, es que hay que buscar soluciones, no solo por el hecho económico, sino por supuesto por las vidas humanas. Pero en cualquier caso, los huracanes no es que sean más frecuentes. El ciclo, hay una ciclicidad que es bastante natural, es que los que se forman son mucho más potentes y se mueven más lentamente, porque tienen agua cálida en todos lados y no tienen que ir buscando. El huracán se suele formar con una temperatura de más de 26 grados y medio, son las condiciones ideales. Entonces va buscando no solo lugares donde hay ciertas condiciones atmosféricas favorables, con poca cizalladura de viento, que es lo que llamamos los meteorólogos, y con agua cálida. Y va buscando. Pero como hay agua cálida en todos lados, pues al final se van moviendo y van muy lentamente. ¿Qué pasa cuando un huracán se mueve muy lentamente y llega a la costa de un país? Pues que el impacto es tremendo. Yo estuve cubriendo el Harvey en Texas, también estuve en un hotel y me metí en la bañera porque, porque lo mejor es la bañera, el armario está bien, pero la bañera es lo mejor. De hecho, si alguna vez tenéis un problema en un lugar, tornados, yo también he estado en tornados, la bañera, cuando veis una casa que se ha volado completamente, siempre queda la cocina y el baño. Ahí están las tuberías. O sea, que meteros en una de esas dos. Son los mejores lugares. La bañera a lo mejor con un colchón encima. ¿Por qué? Porque la bañera siempre va a quedar y el colchón, si cae algo encima, te tapa. Lo digo para los que, si alguno viajáis a algún sitio de estos. Y si os podéis ahí encadenar a la tubería, mejor. Pero bueno, porque si no sales volando. Pero bueno, los huracanes son un problema importante y antes lo hemos comentado aquí también. España no es un país de huracanes, pero ¿qué pasa? ¿Habéis visto las temperaturas del agua en el Atlántico? Son más cálidas. Eso es energía para que si se forman huracanes en los próximos meses, ya estamos en temporada, esta promete ser una muy activa porque va a ser más activa de lo normal, porque cuando ha habido la niña y no hay el niño, el Atlántico está muy activo. Entonces vamos a ver lo que pasa. Entre agosto, septiembre, octubre suelen ser los meses más activos, pero estaremos pendientes por si algún huracán. En Canarias, cuando hablamos un poco de todo esto, también están muy preocupados porque ahí sí les puede tocar tormentas tropicales o huracanes, como pasó con Delta en el 2007. Aquí preocupa más esto, ¿no? Misma nube, misma descarga, pero es una dana. Valencia ha sido una situación dramática. Yo que soy de allí lo he vivido muy de cerca, no solo por el impacto, sino por todo lo que ha conllevado la parte meteorológica de la predicción. ¿Quién no hizo? ¿Quién hizo? O sea, alguien tendrá la culpa, pero el punto principal es que tenemos que pensar en cómo no vuelva a pasar esto. O sea, la predicción meteorológica yo creo que dentro de lo que cabe estuvo en su lugar, pero en cualquier caso es una situación que se va a dar con mucho más frecuencia. Aquí lo tuvisteis en Sant Llorenç, una dana tremenda que mató a personas a menor escala, pero es que se puede repetir en cualquier momento y cada vez el potencial es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos el agua cálida y porque tenemos esas danas que cada vez tienen más facilidad para aparecer fuera de temporada, que es septiembre, octubre, noviembre, más o menos. O sea que hay un problema. Pero estas danas, desde luego, y ahí pues, hay un problema de fondo también, que es el urbanismo. Hemos urbanizado en zonas que no deberíamos urbanizar. Hacer ingeniería civil a veces no es la prioridad de muchos ayuntamientos porque no se ve. Es más fácil poner una estatua y decir, ¡puf! Mira lo que he puesto, que hacer una canalización subterránea que te canalice el agua debidamente, porque al final eso no se ve, aunque va a salvar muchas vidas. O sea que tenemos que empezar a pensar sobre todo en ese impacto porque va a llegar con más intensidad. La pregunta que os hago es, ¿vivimos en un mundo cada vez más extremo no meteorológico? Y yo diría que sí, pero también voy a puntualizar una cosa rápidamente y es que tenemos una tecnología de observación mucho más precisa, porque hay mucha gente que me debate y dice, es que hace 30 años nadie podía observar la mitad de las cosas. Totalmente de acuerdo. Hoy observamos con mucha más precisión. Más ojos. ¿Quién no tiene un móvil para sacar una foto? El señor que está ahí con las ovejas en el campo. Un tornado, foto. Eso antes no pasaba porque el señor no tenía un móvil. Hoy lo vemos desde cualquier ángulo, en todas las direcciones, para arriba y para abajo. Tenemos más exposición, pues también. Los humanos nos ha dado por construir en lugares que no son los más apropiados por situaciones de clima natural, por agua que baja por una riera, por bosques que se incendian, etc. Entonces, también tenemos que hacer un control más exhaustivo de dónde ponemos nuestras estructuras para evitar que el impacto sea mayor. Vamos a lo positivo. He hecho un poco la parte negativa, pero siempre me gusta hablar de la mitigación, porque la mitigación está ya en marcha.
tenemos muchas herramientas. Insisto, mucho de esto que os voy a contar no puede ocurrir si no hay una inversión y una apuesta por esa inversión y, por lo tanto, ya os diría que depende de quién decidáis vosotros que es el que va a decidir eso. O sea, nosotros vamos a votar y decidimos por educación, sanidad, lo que queráis. Pero esto tiene que estar en lo más alto de la lista, en el podio. Puede que educación y sanidad sean el 1 y 2, pero esto es el 3, o al revés. Pero si no empezamos a apostar por gente que quiere hacer las cosas de otra forma, luego no podemos decir, jo, es que qué calor, que se me ha inundado la casa. No. O sea, tú tenías la elección, tienes que decidir. Renovables, que os voy a decir de la solar y de la eólica, que está creciendo a un ritmo impresionante, la solar sobre todo porque es energía mucho más económica. Ahí hay muchas formas de hacerlo. Hay el eterno debate del impacto que tiene todo esto en el medio ambiente y hay que buscar el equilibrio. Lógicamente, yo tampoco estoy a favor de que a un señor le quiten 5 hectáreas de campo del que vive para poner paneles solares. Hay que buscar lugares y buscar ese equilibrio que siempre hay que buscar para hacer las cosas bien. Hay otras fuentes de energía que todavía tienen que evolucionar. La geotérmica en España quizá no es una gran energía, pero sí que, por ejemplo, el hidrógeno está yendo a mucho más. Se está haciendo el hidrógeno, buscar una forma de hacerlo más económico, pero que sea viable y que se convierta en una fuente de energía importante. Os voy a advertir ya, no he metido la nuclear porque tendríamos que estar aquí 2 horas, pero la energía nuclear es una energía que se está utilizando en muchos países. Ahí hay un gran debate. Los chinos ya están haciendo centrales nucleares que no funcionan con uranio, funcionan con torio. Es un proceso más rápido, todo ocurre más rápido, pero lo que no podemos hacer es estar 15 años a que una central nuclear esté operativa si la empezamos a hacer hoy. ¿Por qué? Porque no tenemos 15 años, es que no tenemos 15 años. Tenemos que tener energías que lleguen de forma mucho más inmediata. Si de fondo tenemos otras que apoyen, bienvenidas sean, pero no podemos estar esperando a que lleguen energías que van a tardar un montón. Vais a tener buenas charlas también aquí, porque he visto los ponentes, hay un grupo increíble, pero una de las cosas de la que no hablamos mucho es esta. La movilidad es un tema, por supuesto, importante. Y el debate eterno, coche eléctrico, híbrido enchufable, híbrido. No voy a entrar. Y desde luego las ciudades. Las ciudades son importantísimas. Mañana vais a tener una ponente que os va a hablar de la importancia que tiene la arquitectura sostenible hoy en día. Es fundamental, pero en cualquier caso os puedo decir que este es nuestro gran reto, las ciudades, así de claro. Todos queremos vivir en las ciudades y vamos a ser muchos más. Más o menos ese porcentaje de población. O sea que de aquí al 2050 ya podemos hacer que las ciudades del mundo sean muy diferentes a las actuales. Edificios que tengan, pues ya hay fachadas enteras que son paneles solares de edificios como los rascacielos que hay en Manhattan. He estado con una empresa de Ávila que hace eso, hace fachadas solares donde todas las ventanas del edificio son paneles solares. Sale el sol por la mañana, pega en una fachada, luego por otra y luego por otra. O sea, es un gran panel solar menos la cara norte del edificio en el caso de ese rascacielos de Nueva York. Pero tenemos que buscar la forma de que sean más verdes, más sostenibles en movilidad y que los edificios sean mucho más eficientes energéticamente hablando para que no tengamos que derrochar tanta energía. O sea que, ¿qué hacemos si todo esto que hemos propuesto no funciona? ¿Empezamos a hacer algo con el clima? Bueno, pues ya hay experimentos. Ya sé que esto de lo que os voy a tratar en los últimos minutos era ciencia ficción en los pasillos de la universidad. Yo me acuerdo, yo he estado muchos años en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde hice el doctorado, y de esto se hablaba, me acuerdo, cuando estaba haciendo el doctorado, los profesores decían, ¡oh, hay unos experimentos que quieren hacer para modificar el clima de la Tierra! Y todo el mundo decía, ¡hala, eso lo van a hacer en una película de Hollywood! Pues no. Ya no es Hollywood, ya es realidad. Poner espejos en el espacio para reflejar radiación solar, ya que estamos quitando el Ártico y el hielo, es una cosa que se propuso, lógicamente no se va a hacer porque es muy costoso, pero quién sabe en el futuro. Pero en cualquier caso, lo que sí que se está haciendo y se están haciendo experimentos es, por ejemplo, esto, es inyectar de alguna forma partículas y blanquear las nubes para que las nubes sean más reflectantes. Ya están haciendo experimentos, sobre todo en zonas marítimas, para ver si podemos conseguir que las nubes, al ser más blancas, reflejan más radiación y consiguen de alguna forma conseguir ese efecto de enfriamiento que conseguíamos antes más con las emisiones marítimas que os he comentado al principio. Este experimento se está haciendo en la Universidad de Washington, lógicamente son experimentos puntuales, pero ya está en marcha. ¿Podemos capturar CO2? Pues esta es otra de las grandes, otro de los grandes retos que están en marcha. En España ya hay una planta de capturación de CO2, las hay en muchas otras zonas del mundo, no son numerosas, pero lo que podemos hacer en lugar de emitir el CO2, sé que muchos estáis pensando, bueno, esto me está diciendo que siga contaminando, que ya buscaré la forma de quitarlo. No, esa no es una solución. No estoy a favor de ninguna de estas. Antes prefiero
mitigar, quitar y no emitir. Enterrar los combustibles fósiles donde tienen que estar, que es ahí abajo. Pero estas son soluciones por si no llegamos a donde tenemos que llegar y esto se nos va de mano. Y son soluciones que se están investigando, lógicamente, con la controversia que implica la hacer una modificación de clima que pueda afectar a una zona del planeta de una forma y a otra totalmente distinta en desventaja. O sea, que tampoco es ético. Pero os lo pongo para que lo sepáis. La captura de carbono sí que se está haciendo bastante más. Y es decir, que cuando el CO2 sale de una chimenea de una industria, pues directamente se captura y se entierra en el suelo o se utiliza para fabricar otros materiales. O sea, que estas son realidades que ya empiezan a ser palpables. Y luego la más natural, que es aforestar. ¿Podemos aforestar? Podemos aforestar y se está haciendo cada vez más en muchas regiones del planeta. Enrique lo ha comentado antes, tiene sus factores beneficiosos y los negativos. En un sitio como Baleares, sí, lógicamente te va a ayudar a retener la precipitación, que cada vez tiene un carácter más intenso y no es bueno para el suelo porque erosiona, pero a la vez supone un consumo de agua mayor porque es un bosque, pero también evita que el suelo se degrade. O sea que, y luego en muchas zonas del mundo pues absorbe más CO2, como es el caso del Amazonas. El caso es que estamos en un modo de transformación ahora mismo muy rápido. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, de si nos va a sacar de nuestras casillas, si va a transformar todo. Por ejemplo, yo como meteorólogo os tengo que decir que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a hacer predicciones mucho más precisas. Es decir, vamos a poder predecir lo que antes predecíamos a 3 días con un 90% de fiabilidad, o un 100%, lo vamos a poder hacer para una semana. Nuestras predicciones climáticas estacionales van a ser mucho más fiables. Todos los cálculos que tenemos que hacer se van a hacer mucho más rápido. O sea que, de alguna forma, la inteligencia artificial sí que es una herramienta que, usada en la medida razonable, nos puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, más o menos, esto es un cálculo que se ha hecho en algunos estudios, un porcentaje determinado de aquí al 2050. Pero, ¿cómo generamos la energía para mantener todos estos centros de cálculo que tienen que estar trabajando horas y horas y horas y generando una cantidad de energía, o sea, usando una cantidad de energía normalmente apoyada por combustibles fósiles hoy en día y además con consumo de agua? Bueno, pues ese es un problema. De hecho, ya se están publicando datos de cómo puede evolucionar esto en los próximos años. Estos son los datos que corresponden a la generación de electricidad para abastecer esos centros de datos que tienen que hacer cálculos. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde podríamos estar en el 2035 dentro de 10 años? El caso de China, el caso de Estados Unidos, el caso global. Este es un tema que hay que pensar, lógicamente, porque todos queremos hacer uso de la inteligencia artificial. ¿Va a ayudar a muchas cosas? Sí, a curar enfermedades incurables, a hacer predicciones más fiables, pero el derroche energético que supone esto es tremendo, es tremendo. No tenemos ni siquiera la capacidad ahora mismo de generar tanta electricidad y, por lo tanto, hay que buscar cómo abastecer esto en este tiempo de 10 años. Y, lógicamente, hay que tirar de fuentes limpias de energía que nos permitan apoyar esta transición tan rápida que está ocurriendo y que, claro, tiene una connotación económica. ¿Qué pasa cuando esto supone no solo mejorar calidad de vida, sino generar ingresos, economía? Pues que todos quieren hacerlo y a la más rápida velocidad posible. Bueno, el caso es que, tema aparte de todo esto, cierro con un mensaje rápido. Pongamos renovables, pongamos mejores sumideros de carbono, hagamos lo que hagamos. El caso es que tenemos que buscar la forma de no utilizar tanta materia prima. Eso es fundamental. Tenemos que ser bastante más circulares. O sea, eso es que es fundamental. No podemos no reutilizar el material que estamos generando constantemente y que supone un consumo energético. Lógicamente, reutilizarlo consume también, ¿no? Pero es otra escala. Y la materia prima no es infinita, es bastante finita en un planeta en el que crecemos a un ritmo alarmante. No es que tengamos que dejar de nacer. Yo creo que este planeta puede albergar la gente que está llegando año tras año, pero tenemos que buscar la forma de hacerlo de la manera más razonable posible, dentro de nuestras capacidades. Cierro con un mensaje que creo que es... no está aquí el autor, es Abraham Lincoln. Creo que todos lo conocéis porque se ha quedado cortado. La mejor forma de predecir el futuro está en nuestras manos, crearlo. Insisto, voluntad es importante, pero si no hay un apoyo económico, muchas de estas cosas que hemos planteado hoy no se pueden hacer. Pero lo que sí que está claro es que hay urgencia. Como científico os puedo decir que muchas de las predicciones de escenarios climáticos del futuro que hemos hecho durante los últimos años se han quedado cortas. Se han quedado cortas porque no contemplábamos ciertas cosas que podían ocurrir y que algunas desencadenarían otros procesos. O sea que
yo no quiero ser pesimista porque tenemos herramientas suficientes para, de alguna forma, no solo adaptarnos bien, sino empezar a reducir el impacto. China, de hecho, ya se dice que ha llegado al pico de sus emisiones y que a partir de este año es todo cuesta abajo. Veremos si es así, por todo el impacto y todo lo que han puesto en renovables, pero esto tiene que ocurrir a nivel global. No basta con que un país se diga que sí y los otros 10 que contaminan más del mundo digan, pues yo no hago nada, porque es que si no, no llegamos. O sea que ese es el tema y creo que vais a tener muchas charlas interesantes entre hoy, mañana, sobre cosas específicas que hemos tratado aquí los que hemos estado aquí arriba. O sea que os agradezco mucho que estéis aquí, que habéis escuchado y que aportéis todo lo que podáis mientras estamos aquí, diálogo. Todo lo que sume va a ser bienvenido para que podamos conseguir que Mallorca siga siendo Mallorca como todos la conocemos. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Álvaro, muchas gracias Enrique, gracias Mario. Yo creo que necesitamos un descanso, una pausa para poder digerir todo este conocimiento que nos habéis aportado. Volvemos a las 11:50, vamos a hacer una pausa café, o sea que os esperamos en un ratito. Gracias.